Imagina esto, eres un asalariado común, con una novia hermosa que creías amar, pero todo cambió cuando renunciaste a su empresa. Ella te miró sin emoción y dijo que no quería casarse con alguien pobre, que no pensaba vivir en una casa alquilada con un fracasado. Tú solo sonreíste y respetaste su decisión. Al salir, te cruzaste con su nuevo novio, te agradeció por cuidarla 4 años, y se burló de ti frente a todos, diciendo que él sí la había probado de todas las formas posibles. Ella lo defendió, sin dudar. Solo, humillado y vacío, te sentaste en una banca mirando al cielo, y entonces apareció un sistema frente a ti, un sistema de otra dimensión que te habló directamente. Mi propósito es cultivarte, hacerte fuerte y cambiar tu destino. Cuando preguntaste quién eras, te respondió, un mediocre con potencial. Desde ese instante, todo cambió, comenzaste a completar misiones, ganando poder, conocimiento y respeto, salvaste a una niña, y un empresario te contrató como su guardaespaldas. Ese fue el primer paso hacia un nuevo mundo. De empleado humillado, pasaste a dirigir tu propia empresa, de ser el hombre al que todos despreciaban, a convertirte en un magnate fuera de lo común con múltiples bellezas a tu alrededor. Así comienza, sistema de genio sin igual. Hay 2 tipos de personas en el mundo, los ganadores y los perdedores. Desafortunadamente, Luo era del segundo tipo, un completo fracasado. Aquel día presentó su carta de renuncia. No parecía preocupado, aunque su jefa, Sao Mengi, le preguntó si estaba seguro y si su decisión tenía que ver con la ruptura de su relación. Él respondió con calma que su renuncia era por motivos personales y que no tenía nada que ver con ella. Si no hay nada más, no hay necesidad de que nos volvamos a ver, añadió con frialdad. Mengi bajó la mirada por un momento antes de disculparse. Habían estado juntos durante 4 años, y según ella, ese tiempo había sido el más preciado de su vida. Sin embargo, no podía seguir con él. Dijo que no quería casarse ni vivir en una pequeña casa alquilada, y menos convertirse en una esclava del trabajo durante 30 años solo para conseguir el pago inicial de una vivienda, y en ese instante, Lu entendió que su amor había terminado. No hace falta decir más, dijo él. Respeto tu decisión. Ella, con un tono más altivo, le aconsejó que no fuera tan indulgente como para rendirse, y le preguntó si realmente pensaba ser un fracasado toda su vida, pero Luo no respondió. Simplemente abandonó la oficina. Para él, el éxito y el fracaso eran solo etiquetas que los demás imponían, y a partir de ese momento, decidió que nadie volvería a definirlo. Fue entonces cuando se cruzó con Hua Jiafeng, el príncipe de la familia Hua. Jiafeng le extendió la mano con una sonrisa arrogante, encantado de conocerte. Gracias por cuidar de mi novia. Luo observó su mano por un instante. Detrás, algunos compañeros reían y cuchicheaban, pero él simplemente esquivó el apretón de manos y dijo con calma, lo siento, tengo las manos ocupadas. Jiafeng quedó congelado por un momento, luego soltó una risita. Así que esa chica fue una buena adquisición. Probé 36 estilos con ella, aunque debo admitir, me sorprendió descubrir que aún era virgen. Se inclinó con burla y añadió, ¿acaso eres un incapaz? Si quieres, puedo recomendarte un médico. Los murmullos de sus compañeras no tardaron en llenar la oficina. Decían que Luo no había estado con su novia en 4 años, y que era probable que algo estuviera mal con él. Todas esperaban ver un buen espectáculo. Luo miró con calma a Jiafeng y dijo con voz firme, compartir detalles de tu vida privada y la de una mujer con otras personas no te hace pensar que estás mentalmente enfermo. Aquellas palabras no le cayeron nada bien a Jiafeng. Su expresión cambió, y en un arranque de ira, lo tomó por el cuello. ¿Te atreves a volver a llamarme enfermo?, rugió. Luo lo apartó sin esfuerzo, haciéndolo retroceder unos pasos. Furioso, Jiafeng ordenó a sus 2 guardaespaldas que lo atacaran. El primero se lanzó hacia él con un puñetazo directo, pero Luo reaccionó antes, interceptándolo y golpeándolo con un derechazo que lo dejó tirado en el suelo. El otro guardaespaldas y Jiafeng se quedaron atónitos. Tú también, acaba con él, gritó Jiafeng. El segundo hombre avanzó. Luo lo miró fijamente mientras se preparaba para el golpe. El guardaespaldas lanzó un puñetazo, pero Luo fue más rápido, atrapó su muñeca y le devolvió un golpe al rostro. El hombre apenas se movió y sonrió con desprecio. ¿Eso es todo lo que tienes? Luo sonrió también. Sí, eso y esto. En ese instante, le soltó una patada directa al rostro. El impacto fue tan fuerte que lo envió contra el suelo. Soy exageradamente bueno, dijo Luo con una media sonrisa. Ambos guardaespaldas estaban fuera de combate. Jiafeng, viéndose acorralado, solo pudo recurrir a su última carta, su estatus. ¿Sabes quién soy?, gritó con desesperación. Si me tocas, no podrás quedarte en esta ciudad.
Luo ignoró sus palabras y se acercó lentamente. Entonces, déjame darte una lección, la que tu padre nunca te dio. Y sin más, le conectó un puñetazo directo al rostro. Jiafeng salió volando y chocó contra la pared, perdiendo el aliento. En ese momento, una voz femenina rompió el silencio. Luo, detente, era Mendy. Lo miraba con horror. ¿Estás loco? ¿Por qué golpeaste a Jiafeng así? Ella corrió hacia el herido, intentando ayudarlo. Luo la observó con frialdad. Dime, ¿realmente crees que los 4 años que pasamos juntos fueron una broma? ¿De verdad piensas que estás enamorada de ese tipo? Él no te ama, solo desea tu cuerpo. Mengi lo miró, confundida. ¿Qué quieres decir con eso? Luo soltó una breve risa. Significa exactamente lo que piensas. Sin decir más, se dio la vuelta y se marchó. Al salir del edificio, una notificación apareció frente a sus ojos. Sistema activado, emociones detectadas en 22 personas. Has obtenido 215 puntos. Podía intercambiar esos puntos por conocimiento o habilidades. Sin dudarlo, eligió adquirir dominio en idiomas extranjeros y el sistema le regaló la constitución física del rey mercenario. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Él sabía que ese día marcaba el comienzo de algo nuevo. Tarde o temprano, haría que todos aquellos que lo despreciaron lo miraran hacia arriba. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres, dale like y comenta. Un día, mientras descansaba en una banca del parque, un cuadro de diálogo apareció de repente frente a sus ojos. Él parpadeó varias veces, pensando que estaba alucinando. ¿Qué eres?, murmuró. Entonces, una voz resonó en su mente. Soy un sistema que proviene de una tierra paralela. Mi propósito es cambiar tu destino. Él soltó una risa irónica. Como estoy ahora, soy ingeniero. No debería estar tan mal, no. El sistema comenzó a detectar sus estadísticas y el resultado fue que era mediocre. ¿Mediocre?, repitió, irritado. Entonces, si de verdad quieres cambiar mi vida, ¿por qué no me das unos cientos de millones? O me haces alcalde. Denegado, respondió el sistema. Solo puedo mejorar tu constitución física, conocimiento y experiencia. Luo suspiró. Ya veo. Al final tendré que confiar en mí mismo para avanzar. Mientras reflexionaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. Hijo, tu padre está enfermo. ¿Tienes algo de dinero? Sin pensarlo, respondió, dame unos días. Mamá, te enviaré lo que pueda. Guardó el teléfono y se quedó mirando el cielo. Un hombre sin dinero. No es un hombre, pensó con amargura. Comenzó a caminar sin rumbo, hasta que recibió una llamada. Luo, dijo una voz del otro lado. ¿Por qué llamas después de tantos días de haber dejado el trabajo? Te lo dije, esa mujer no es confiable. Se fue con otro. No quiero hablar de eso, respondió con voz cansada. Solo dime si hay alguna forma de ganar dinero. Lo necesito. En ese momento, una vocecita lo interrumpió. Hermano mayor, dijo una niña pequeña, tirando de su chaqueta. ¿Podrías darme unas monedas? Luo cubrió el micrófono del teléfono. Espera un minuto, le dijo a su contacto. Miró a la niña y dijo, lo siento, no tengo dinero. Ella bajó la cabeza, apenada. Perdón por molestar. Luo no dudó ni un momento. Sacó los pocos billetes que tenía y se los dio. Toma, es todo lo que tengo. La niña, con los ojos llenos de lágrimas, hizo una profunda reverencia. Eres un buen hombre. Buda te bendecirá. Dicho eso, se alejó. Luo la observó irse. Y de pronto, una alerta apareció ante sus ojos. Misión temporal activada. Objetivo, rescatar a la niña desconocida. Recompensa, 300 puntos. Rescatarla. ¿Está en peligro?, pensó, sin perder tiempo. Decidió seguirla. Mientras la buscaba, la voz del teléfono volvió a sonar. Oye, ¿sigues ahí? ¿Te quedaste callado? Luo, distraído, respondió apenas. Sí, sigue. El hombre del otro lado explicó. Conozco a un corredor que quiere comprar un lote de productos locales. Si consigue un préstamo, puede transportarlo y venderlo rápido. El problema es que el préstamo aún no está aprobado. Si tú inviertes 130.000 yuanes, puedes ganar hasta 20.000 en 20 días. ¿Crees que si tuviera esa cantidad te preguntaría cómo ganar dinero?, dijo Luo con sarcasmo. Del otro lado de la línea, su contacto respondió, tranquilo, solo te estoy contando las oportunidades que aparecen. Por cierto, conozco a una chica que quiere abrir una tienda de manicura. Está a menos de 50.000 yuanes de poder comprar el equipo. Podrías invertir y convertirte en socio. Mientras seguía escuchando, Luo notó que la pequeña niña que había ayudado antes se detuvo de pronto. Miró hacia atrás, nerviosa, como si sintiera que alguien la seguía. Luo se escondió detrás de una pared y murmuró, espera un momento, tengo que revisar algo. Oye,
¿Qué pasa contigo?, protestó el hombre al otro lado del teléfono. No soy una máquina. Si quieres encontrar oportunidades, búscalas tú. ¿Qué estás haciendo? Luo asomó la cabeza y vio lo que ocurría. A pocos metros, un hombre discutía con la niña. ¿Así que no quieres usar tus piernas?, le gritó con furia. Entonces no te quejes cuando te las rompa. La niña lloraba con miedo. Por favor, no me hagas daño. El tipo soltó una carcajada. Ruégame mejor. Estoy cansado de verte llorar todo el día, dijo mientras le daba una bofetada. Elige, paga o te rompo las piernas, le gritó con furia. Luo salió de su escondite con paso firme. Oye tú, dijo con voz fría, aléjate de esa niña. El hombre lo miró con desprecio, levantando un machete oxidado. ¿Y tú quién eres? La niña lo reconoció al instante. Hermano mayor, gritó con esperanza. Luo dio un paso más. Te lo repetiré solo una vez más. Aléjate de ella. ¿O es que no escuchas bien? El sujeto rió, alzando el machete. Te estás metiendo en un negocio que no te incumbe, muchacho. Estás cortejando a la muerte. Desde el teléfono, la voz de su contacto preguntó, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? Pero antes de que Luo pudiera responder, el hombre atacó. El machete silbó en el aire, pero Luo lo esquivó con un movimiento rápido y contraatacó. Su puño impactó de lleno en el rostro del agresor, lanzándolo contra una pared y dejándolo inconsciente. El teléfono seguía sonando. Oye, ¿qué fue ese golpe? ¿Estás bien? Llamo a alguien. Luo se acercó a la niña, que temblaba. Tranquila, le dijo con voz suave. Ya pasó. ¿Estás bien? Ella rompió a llorar. Quiero ir a casa. Extraño a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Luo le acarició la cabeza con cuidado. No llores. Te llevaré a la estación de policía. Allí te ayudarán a encontrar a tu familia. Tomó de nuevo el teléfono y respondió con tono calmado, no fue nada, solo un pequeño accidente. Iré a la estación de policía, hablamos luego, de acuerdo, pero no desaparezcas otra vez, respondió su contacto antes de cortar, mientras Luo caminaba con la niña hacia la calle iluminada. Una sombra los observaba desde un callejón cercano. Interesante, murmuró. Parece que aún quedan buenos hombres en esta ciudad. Al día siguiente, Luo fue despertado por unos golpes fuertes en la puerta. Todavía medio dormido, se levantó y preguntó, ¿quién es? Soy Chu Junxion, respondió una voz grave al otro lado. Me gustaría pedirte un favor. Ese nombre hizo que Luo abriera los ojos de par en par. Chu Junxion, el empresario más rico de toda la ciudad de Jiancheng, pensó que quizás aún estaba soñando. Abrió la puerta, y efectivamente, allí estaba aquel hombre imponente, vestido con un traje oscuro y mirada seria. Luo lo había visto muchas veces en televisión, pero jamás imaginó tenerlo frente a él. Por favor, pase, dijo con cierta confusión. Ya sentados, dijo que él era una persona pobre, y que un hombre de su posición le pidiera un favor de repente era muy extraño. Junxion fue directo al grano. Ayer te vi cuando salvaste a esa niña pequeña. Noté tus movimientos y tu habilidad. Luo se tensó por dentro. ¿Puede ver el sistema?, se preguntó, pero de inmediato, la voz en su mente le respondió, mi anfitrión, la gente común no puede verme. Junxion continuó, tengo un oponente que se ha estado moviendo con personas del bajo mundo, y temo que intente hacerle daño a mi hija. Por eso quiero contratarte como su guardaespaldas personal. Luo fue sincero, señor Chu, lo siento, pero no soy un guardaespaldas profesional. El empresario sonrió levemente. La remuneración inicial sería de 1 millón. Luo intentó mantenerse firme, pero al escuchar la cifra, su rostro lo delató. Junxion lo miró de reojo. 2 millones. En ese momento, Luo no necesitó pensarlo más. Trato hecho. Ese mismo día, fue enviado a la Universidad de Jiancheng, donde la hija de Junxion estudiaba. Al entrar al salón 233, notó algo curioso. Todos los estudiantes eran mujeres. Apenas se presentó, las chicas comenzaron a murmurar, «Wow, es guapo, será nuevo». Hace tiempo que no veía a un chico en esta clase. Varias se acercaron con curiosidad, lanzándole preguntas sin parar. ¿Tienes novia? ¿De qué universidad vienes? ¿Te gustan las chicas mayores? Luo estaba rodeado. No sabía si sentirse halagado o asustado. Sin embargo, una chica de cabello largo y mirada fría no se unió al alboroto. No entiendo por qué tanto escándalo. No es nadie especial, dijo con indiferencia. La profesora, algo molesta, intervino. Muy bien, regresen a sus asientos. Las chicas protestaron en broma. Profe, ¿no será que quiere quedárselo usted? Ella se sonrojó levemente. Busca un asiento, dijo mirando a Luo. Si tienes alguna duda, puedes preguntarme después de clase. Luo suspiró internamente. Esto es un campo de lobos disfrazado de aula, pensó, mientras caminaba hacia un asiento libre.
La chica indiferente sonrió con malicia y extendió el pie discretamente. Luo tropezó y cayó justo sobre ella. Su mano aterrizó donde no debía. Vaya, es bastante elástica, murmuró sin pensar. El silencio fue total. La chica se quedó congelada, con el rostro rojo de ira. Luo se separó de inmediato, agitando las manos. Lo siento, no fue intencional, fue a sentarse, mientras sentía la mirada asesina de la chica, que apretó los dientes, mientras pensaba furiosa, los hombres, realmente son todos unos desalmados. Era la segunda clase de la tarde y Luo sentía que el tono hipnótico de la profesora era demasiado fuerte. Poco a poco comenzó a quedarse dormido. La maestra lo notó y, molesta, le preguntó cómo se atrevía a dormir en su clase. Luo abrió un ojo con pereza, y en ese momento Chu Yue, la misma chica de antes, aprovechó la oportunidad para acusarlo. Profesora, él está faltándole el respeto. Luo se quedó perplejo. Esa chica no solo era su compañera de clase, sino también el objetivo de su misión. No entendía por qué lo estaba atacando cada vez que tenía la oportunidad. Se puso de pie y se disculpó. Perdón, profesora. Acabo de transferirme desde mi anterior universidad y he tenido días sin descansar bien. Por eso me quedé dormido sin querer. En cuanto a mi compañera de clase, quisiera saber qué lado de mí es irrespetuoso. La maestra asintió, pero Yue simplemente se sonrojó por la vergüenza. Las chicas del salón empezaron a murmurar emocionadas, creían que ambos estaban coqueteando. Yue, sonrojada, negó con la cabeza, intentando ocultar su incomodidad. La profesora decidió continuar con la clase. Escribió una frase en el tablero: el dinero es la fuente de todo mal. Luego preguntó, ¿qué opinan de esta afirmación? Yue levantó la mano. Shakespeare dijo una vez que el dinero tiene un poder ilimitado para confundir lo correcto con lo incorrecto. Es la raíz de la avaricia, de los crímenes y de la pérdida de conciencia moral. Por eso, creo que sí, el dinero es la raíz de todos los males. Sus compañeras la aplaudieron. Tan sabia como siempre, decían. Entonces Luo se levantó lentamente. Creo que ella tiene un buen punto, pero no estoy de acuerdo del todo. No pienso que el dinero sea la raíz de todos los males. El sistema en su mente le susurró, ¿deseas intercambiar puntos por todo el conocimiento sobre economía? Luo sonrió para sí mismo y respondió mentalmente, no hace falta. Chu Yue alzó una ceja. Así, en 1995, 12 personas murieron y miles resultaron heridas en Japón. ¿Por qué? Por dinero. El líder de un culto quería poder y riqueza, por lo que vendió su cabello por 30.000 yuanes. Y Wu Sangui traicionó su país por ambición. Todo por dinero. Luo sonrió y replicó, entonces déjame preguntarte algo. Antes de que se inventara el dinero, que causaba la avaricia, la traición y el mal, el aula quedó en silencio. Varias chicas los observaban con sonrisas traviesas. Vaya, parece más una pareja discutiendo que un debate, susurró alguien entre risas. Luo miró a Yue directamente y soltó una frase, el verdadero mal no está en el dinero, está en el corazón humano. La campana sonó y la profesora, sonriendo, dijo, excelente debate. Espero que sigan discutiendo ideas tan interesantes fuera de clase. Mientras todos salían, una compañera se acercó a Yue y le dijo, oye, Luo no quiso faltarte al respeto. Creo que solo fue un malentendido. ¿Podrías perdonarlo? Mientras salía del aula, Yue pensaba para sí misma, eso no sucederá. ¿Ese tipo será el guardaespaldas que contrató mi padre? Si es así, no lo dejaré en paz tan fácilmente. Me hizo quedar mal, y eso no se lo perdono. A la mañana siguiente, mientras caminaba por los pasillos de la universidad, Chu Yue hablaba por teléfono con una expresión fría. Esta noche quiero darle una lección en mi villa para que no sea arrogante delante de ti, dijo la voz del otro lado del teléfono. Ji Wei, solo quiero asustarlo un poco, no hacerle daño, dijo ella con voz firme, del otro lado de la línea. La voz de Ji Wei sonó arrogante. ¿Por qué no? Si desaparece, ¿a quién le importaría? Ese tipo se atrevió a desafiarte. Yue frunció el ceño. Si vuelves a repetir esas palabras, no vuelvas a buscarme. ¿Entendido? Le advirtió antes de colgar. Guardó el teléfono y murmuró con frustración, ya que se atrevió a desafiarme, veremos cómo se siente al ser humillado. Del otro lado, Ji Wei apretó el móvil con furia. Atreverse a molestar a mi princesa. Lo pagará caro, dijo con una sonrisa sombría, mientras le dedicaba una a Vladimir. Más tarde, Yue se acercó a Luo en el campus. Esta noche habrá una fiesta de bienvenida especialmente para ti, dijo con su tono alegre. Espero verte allí. Luo la miró con desconfianza. Esto huele a problema, pensó. No creo que pueda ir. Tengo, a las 6, lo interrumpió ella. Te estaré esperando en la puerta de la universidad.
Antes de que pudiera negarse, añadió con una sonrisa sarcástica, y no lo olvides. Eres mi guardaespaldas. No, aquello lo dejó helado. Así que ya sabe quién soy, pensó. Cuando llegó la hora, Lu estaba en la entrada desde las 6. 30 minutos pasaron y ella aún no llegaba. Un grupo de profesoras que pasaba lo vio solo y se le acercó. ¿No es este el nuevo estudiante? ¿Qué haces aquí parado?, preguntó una riendo. Ah, nada, solo espero a alguien. Entonces espéralo mientras nos ayudas en un juego, dijo la otra tomándolo del brazo, y sin poder negarse, terminó acompañándolas. A las 7 en punto, Chuyue llegó en su auto, bajando con elegancia. Mientras bajaba del auto, pensó, eso le pasa por tocarme la trama. Que espere una hora entera no es nada. Sin embargo, al mirar alrededor, no vio a nadie. ¿Dónde está ese inútil?, bufó molesta, sacando su teléfono y llamando directamente a la oficina del decano para pedir su número. A las 9, Lu apareció por fin, despidiéndose amablemente de las profesoras. Gracias por el juego, profesoras. Fue divertido, dijo sonriendo, cuando lo vio. Joe apretó los puños. Sube al auto, ya llegamos tarde, le ordenó furiosa. Luo levantó una ceja. Entiendo que elegir maquillaje y ropa lleva tiempo, pero yo también perdí 30 minutos. Cállate, gruñó ella, roja de rabia. Perdí 2 horas por tu culpa, pensó. En la villa Lingu, un grupo de jóvenes los recibió con sonrisas. Ji-wei fue el primero en acercarse. Princesa Yue, qué gusto verla. Yue sonrió con cortesía. El protagonista de la noche es mi nuevo compañero de clase, Luo. Su actitud es un poco mala, pero espero que todos lo traten bien. Ji-wei lo miró de arriba a abajo, midiendo cada detalle. Por supuesto, me han dicho que tienes talento, dijo acercándose, con un brillo hostil en los ojos. Luo lo miró con calma, aunque por dentro ya se imaginaba que todo esto había sido una trampa. Ji-wei, con su sonrisa habitual, hizo una seña a 2 chicas que estaban cerca. Sulan, Jing, la princesa ya llegó. Ambas se acercaron de inmediato. Sulan, de rostro coqueto, rodeó el brazo de Yue y le susurró al oído, Ji-wei tiene un perro bastante aterrador. Le guiñó un ojo. Estoy muy asustada, deberías ayudarnos a liberar el miedo. Yue esbozó una sonrisa y comentó, Ji-wei, entonces, ¿por qué no sacas al perro para que mis amigas se desahoguen un poco? Él sonrió con malicia, como ordene. Princesa, uno de sus empleados trajo a un enorme perro, su pelaje era oscuro y sus colmillos brillaban bajo la luz de la sala. El animal comenzó a ladrar con furia, sacudiendo la cadena con fuerza. Luo dio un paso al frente, colocándose entre Yue y el perro. Cuidado, ese animal es peligroso. Podría hacerle daño a alguien, comentó. Yue lo miró con desdén. ¿En serio? Le tiene miedo a un simple perro, pensó. Vaya cobarde, murmuró. ¿Cómo es que un perro puede asustarte?, dijo, apartándolo del camino. Antes de que alguien pudiera decir más, el perro se soltó de su cuidador y se lanzó directo hacia Yue. Cuidado, gritó Luo, adelantándose sin dudarlo, giró su cuerpo, soltando un puñetazo directo al hocico del animal. El perro cayó al suelo y se reincorporó con un gruñido, pero al ver la mirada fría y la presión abrumadora que emanaba de Luo, retrocedió temblando hasta chocar contra su propio amo, derribándolo frente a todos. El silencio reinó en la villa. Yue, atónita, perdió el equilibrio y cayó de rodillas con el corazón acelerado. Sulan y Jing corrieron a ayudarla. ¿Estás bien, princesa? ¿Te traemos a tu médico personal?, preguntó Jing. Estoy bien, solo. Déjenme sentarme un momento, respondió Yue, intentando recuperar el aliento. Sulan la miró de reojo. Parece que no está lista para dejarlo ir, pensó. Luo, al verla pálida, se acercó con calma. Parece que sufrió un ataque de pánico, pensó. Será mejor que la lleve a casa, comentó. No hace falta, intervino Sulan con rapidez. Jing se encargará de cuidarla. Tú eres el invitado principal de esta noche, así que te llevaré personalmente a divertirte. Luo esbozó una sonrisa fría. Ah, ¿sí?, dijo cruzándose de brazos. Entonces dime, ¿qué clase de diversión tienes en mente? Sulan caminó junto a Luo por los pasillos interiores de la villa. Las luces suaves, las risas y el murmullo del lugar le daban un aire elegante. De pronto, ella señaló hacia un rincón donde un grupo de jóvenes se reunía alrededor de una mesa de billar. ¿Qué te parece si echamos un vistazo?, dijo con una sonrisa dulce. Luo asintió, aunque por dentro se mantenía alerta. ¿Qué estará tramando esta mujer?, pensó. Cerca de la mesa, un chico alto acababa de terminar su jugada entre aplausos. Sulan se acercó con coquetería. ¿Podría dejarme jugar una ronda?, preguntó. Claro, respondió el muchacho, cediéndole el taco con una sonrisa. Entonces Sulan se volvió hacia Luo. ¿Sabes jugar billar, verdad? Un poco, dijo él con calma.
Ella sonrió, sosteniendo una tarjeta entre los dedos. Perfecto. Si logras ganarme, esta tarjeta con 5.000 yuanes será tuya. Oh, ¿es una apuesta? ¿Y qué pasa si pierdo? Preguntó Luo. Zulan soltó una pequeña risita. No hay problema. Solo tendrás que ladrar como un perro frente a todos. De acuerdo, dijo él finalmente. Empieza tú. Las risas estallaron entre los presentes. Qué valiente, dijo uno. Zulan es muy buena en billar, comentó otro. Luo se contactó con el sistema. ¿Hay alguna habilidad de billar que pueda cambiar? Le preguntó. Necesita 700 puntos para intercambiar la habilidad de billar profesional. Actualmente tiene 695 puntos y son insuficientes, comentó el sistema. Perfecto. Justo lo que me faltaba, pensó, reprimiendo una sonrisa amarga. Zulan se posicionó con elegancia. Su técnica era impecable. Con un solo golpe, la bola blanca golpeó en ángulo perfecto y la bola 8 entró directo en el hoyo. La multitud aplaudió. Solo es una pequeña demostración, dijo con una sonrisa victoriosa. Ahora te toca. Luo sabía que no podía rendirse, en este momento tenía que usar sus propias capacidades para soportar este reto. Todos esperaban verlo fracasar, pero él, como un hombre, no podía simplemente retractarse de su palabra y abandonar el juego. Así que respiró hondo, tomó el taco con torpeza y golpeó la bola blanca. El impacto fue extraño. La bola salió disparada con fuerza, chocó contra la banda, rebotó en dos esquinas. Y de repente, una tras otra, las demás bolas comenzaron a moverse como si el destino las guiara. En cuestión de segundos, las bolas fueron cayendo en los hoyos, una tras otra, hasta que la última, la número 8, desapareció con un golpe seco. Todos los presentes quedaron boquiabiertos. El sistema repentinamente apareció en la mente de Luo. Has provocado fuertes fluctuaciones emocionales en 20 personas. Has ganado puntos adicionales. ¿Deseas adquirir la habilidad de billar? Sí, respondió sin dudar. Zulan, aún sonriendo con incredulidad, le tendió la tarjeta. No sabía que fingías tan bien. Luo la miró con calma y dijo, entonces, ¿qué tal si duplicamos la apuesta si logro limpiar toda la mesa sin fallar ni una? ¿Y si pierdes? Preguntó Zulan. Entonces estaré a tu disposición, respondió él con voz firme. Las risas y murmullos no se hicieron esperar. Ese tipo está loco, dijo uno. Zulan no va a dejar en ridículo esta vez, añadió otro. Ella aceptó, sonriendo con confianza. Hecho. Luo se concentró, el ambiente se volvió silencioso. Luego dio el primer golpe. Clac, una bola cayó. Otro golpe. Clac, otra más desapareció en el hoyo. Una tras otra, las bolas se alineaban, obedientes a cada ángulo que él calculaba con precisión inhumana. Los presentes, que antes reían, ahora miraban asombrados. Incluso Zulan había perdido su sonrisa. Finalmente, con un movimiento suave, la última bola rodó y cayó. Clac, hubo un silencio total. Luo se incorporó, giró hacia Zulan y extendió la mano. Parece que he ganado nuevamente. Ella, sin palabras, le entregó la tarjeta con una sonrisa tensa. Eres más interesante de lo que pensé, dijo, aunque por dentro hervía de rabia. Haré que te arrepientas de esto, pensó. Luo se marchó. Al regresar a la sala anterior, se encontró con Yue y Jing Jing. Vámonos a casa, dijo tranquilamente. Conduce. Yue se levantó furiosa. Jing Jing, algo nerviosa, trató de intervenir. Yue, cálmate. Justo en ese momento, su teléfono sonó. Contestó, y al colgar, se puso frente a Yue. La princesa Yue no es tu chofer. Si quieres irte, busca tu propio camino. Antes de que Luo respondiera, Ji Wei apareció, acompañado de un joven bien vestido. Perdón si no los atendí bien, dijo con un tono fingidamente amable. El perro me hizo perder el humor, pero vine a presentarles a alguien. Yue cruzó los brazos. Habla rápido. Ji Wei sonrió y señaló a su acompañante. Yue, este es Hua Jiafeng, siempre ha querido conocerte. Dice que te admira mucho y me pidió que los presentara. Ella lo miró sin mucho interés, mientras Luo se preguntaba qué hacía este tipo en este lugar. Si descubría su identidad como guardaespaldas, todo podría venirse abajo. Ji Wei, ajeno a su preocupación, sonreía ampliamente. Y por último, quiero presentarte a... Pero antes de que pudiera decir su nombre, Luo desapareció. Un segundo después, un fuerte crash resonó. Luo había aparecido justo detrás de Jiafeng y le había estrellado una botella en la cabeza. El silencio cayó sobre todos. Los presentes lo miraban con asombro. Ji Wei abrió la boca por la sorpresa. ¿Qué has hecho con mi invitado?, preguntó. Luo respondió con voz tranquila, fue un accidente. Yue, en lugar de enojarse, lo observó con curiosidad. ¿Un accidente? Este hombre es cada vez más interesante. Ji Wei,
Sin embargo, no estaba para juegos. El hombre al que golpeaste también era mi invitado. No me importa cuál sea tu propósito, pero no vas a irte tan fácil. Con una señal, varios guardaespaldas avanzaron. Atrápenlo. Luo levantó una mano. No hace falta. Los acompañaré por mi cuenta. Ji Wei sonrió con aire triunfal. Pero antes de que pudiera decir nada, Jing Jing intervino. Esperen, perdí mi collar. El comentario llamó la atención de todos. Yue la miró fijamente, sabía que esa excusa era una farsa demasiado evidente. Ji Wei aprovechó el momento. Perfecto, nadie saldrá hasta que el collar aparezca. Yue pensaba para sí que esta vez estaban yendo demasiado lejos. Los guardaespaldas se acercaron a Luo, y uno de ellos habló con voz firme. Señor, coopere con la búsqueda. Necesitamos revisar su ropa. Luo los miró fríamente. No pensaba quitarse nada frente a todo el mundo. Uno de los guardias insistió y trató de sujetarlo, pero en un movimiento rápido, él giró, rodeó el cuello de uno de los hombres y lo usó de apoyo para impulsarse, dándole una patada al otro. Ambos cayeron al suelo, sin entender qué había pasado. Justo en ese momento, el sistema se manifestó en su mente. Tienes una tarea urgente, rastrea a la sombra misteriosa que acaba de infiltrarse en la villa. Mientras todos seguían discutiendo por el supuesto collar perdido, una sombra veloz se movía entre las luces del jardín, deslizándose como un fantasma. Luo apretó los puños. Bien, si el sistema quiere que la atrape, lo haré a mi manera. Salió del salón sin perder tiempo, siguiendo aquella figura oscura que había detectado con el sistema. El sujeto era rápido, y si bajaba la guardia un solo segundo, lo perdería. La sombra giró en una esquina y desapareció. Luo frenó en seco. Algo no cuadraba. Se ocultó detrás de un muro justo a tiempo. El hombre encapuchado estaba allí, de pie, observando atentamente una zona específica de la villa. Su respiración era tranquila, medida, como la de un asesino profesional esperando el momento perfecto. Pasaron 15 minutos. De pronto, el encapuchado se movió, corrió directo hacia la entrada, saltó por encima de un auto estacionado y desenfundó un arma. Desde lo alto, Luo se impulsó, subiendo sin esfuerzo hasta el techo de un edificio para tener una mejor vista. Su objetivo debe ser Yue, pensó al ver a sus guardias. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Dile a todas las unidades de seguridad que vengan a la villa de Ji Wei, ahora mismo. La señorita Yue está en peligro, le ordenó a la persona del otro lado de la línea. En ese instante, dentro del salón, Yue pensaba, divertida, que no esperaba que Luo fuera tan interesante. Quizás podría aprovechar esta oportunidad para acercarse más a él, pero antes de terminar su pensamiento, una mano la sujetó por detrás. El encapuchado la había tomado por sorpresa, tapándole la boca con fuerza. Ella intentaba gritar, pero no podía. Un instante después, Luo apareció desde la oscuridad, cayendo como un rayo y pateando al atacante en la cintura. El golpe fue tan fuerte que el encapuchado soltó a Yue y quedó arrodillado en el suelo. ¿Estás bien?, preguntó Luo sin apartar la vista del enemigo. Yue asintió. Antes de que Luo pudiera acercarse al atacante, el hombre escapó saltando por una ventana, perdiéndose en el bosque cercano. Luo pensó con serenidad. Conocía el momento exacto en que Yue estaría sola. Eso significaba que alguien dentro de su entorno lo había ayudado. Una vez que todo pasó, Yue se desmayó. Un tiempo después, una figura apareció y se acercó a Luo. Él lo observó con una mirada feroz. ¿Quién eres?, preguntó con voz firme. El hombre tragó saliva, algo nervioso. Soy tu colega. Vine a ayudar. Luo lo miró fijamente por un momento, y luego asintió. Lleva a Yue a casa. Dile al señor Chu todo lo que pasó, ordenó con un tono serio. Estoy seguro de que alguien cercano la está vigilando. 3 horas después, en una de las habitaciones de la villa, Hua Jiafeng se despertaba con un fuerte dolor de cabeza. Él recordó lo ocurrido. Luo había sido quien le rompió la botella en la cabeza. Sonrió con amargura. Así que era ese tipo. Me acosté con su novia con la cual no tuvo intimidad durante 4 años. Y ella seguía siendo virgen, murmuró mientras tomaba una pastilla para la resaca. Esta vez no fallaré. Su mirada se endureció. Iré a la universidad por Yue, y si ese tipo aparece, veré si es tan valiente. Al día siguiente, en la universidad, Luo caminaba hacia el aula cuando escuchó una voz familiar. Yue, ¿aceptarás mi invitación? Al entrar, reconoció de inmediato al hombre frente al grupo de estudiantes, Jiafeng, quien estaba invitando a todos a un concierto privado del artista internacional Su Ling. Su sonrisa arrogante era la misma de siempre. Vaya, dijo con fingida sorpresa al verlo. ¿No es este mi viejo amigo Luo? Perdiste a tu novia, y ahora te escondes en la universidad. Un murmullo recorrió el salón. ¿Tu novia te abandonó?, preguntó una chica con curiosidad. ¿Eran amigos cercanos?, añadió otra.
Divertida, Luo entrecerró los ojos. Si seguía hablando, su identidad como guardaespaldas quedaría expuesta, así que solo había una opción: callarlo. Avanzó con decisión y lanzó un puñetazo directo. Pero antes de impactar, Jia Feng sonrió. Si vas a pelear, tendrás que hacerlo con alguien más. Una mano apareció, deteniendo el golpe con fuerza. Una onda de energía se extendió por el salón. Luo retrocedió un paso, observando con interés. ¿Eso fue poder interno?, preguntó con una sonrisa desafiante. Interesante. El hombre apretó los dientes y dijo: te aplastaré la cabeza. Su puño brilló con un resplandor azul celeste, pero en el momento de golpear, retrocedió, sorprendido por la presión invisible que emanaba de Luo. En ese instante, él comprendió que su oponente no era simple. Lo siguiente fue un movimiento rápido y preciso. Noqueó a Jia Feng de un solo golpe, lo cargó en brazos y dijo: fue mi error, me haré responsable, y saltó por la ventana, desapareciendo ante la mirada atónita de todos. Esto se siente como un manhua de cultivo, pensó Luo. Yue miraba hacia el cielo con los ojos abiertos. ¿Acaso esas personas estaban volando? Luo respondió tranquilamente: lo que viste se llama artes marciales. Pero no podrás entenderlo. Se sentó en su asiento, pensativo. Esto se está volviendo más complicado de lo que imaginaba. Sistema, murmuró mentalmente, que era esa luz en el brazo del hombre al que me enfrenté. El sistema le explicó que aquella energía era una habilidad de artes marciales llamada Ki, y que solo podría obtenerla completando una misión avanzada. Luo frunció el ceño y preguntó cómo podía activar una misión de ese tipo, pero el sistema solo se burló de él. Paciencia, cumple tus misiones una a una, y tal vez entonces seas digno. Una semana después, en el campo deportivo de la universidad, Luo jugaba con un balón mientras varias chicas del salón lo alentaban desde la orilla. Vamos, Luo, eres el mejor, gritaban entusiasmadas. De repente, todas corrieron hacia él y lo abrazaron con euforia. En los escalones cercanos, Yue los observaba en silencio. Aún no sabía si realmente había sido él quien la salvó aquella noche, pues lo último que recordaba era haberse desmayado. Una amiga la tomó por sorpresa. ¿Qué estás mirando? No me digas que es a Luo. ¿Te gusta? ¿Qué? Claro que no, respondió Yue, ruborizada. ¿Cómo podría interesarme en ese tipo? Dicen que es un criminal y un completo mujeriego. No muy lejos, alguien observaba la escena con atención. Era Fen Fei, quien al escuchar la conversación, caminó decidido hacia Luo. Soy Fen Fei, dijo con una sonrisa contenida. Escuché que eres bueno con el balón. ¿Qué te parece si me ayudas siendo portero? Luo aceptó sin dudar. Fen Fei pensó para sí: si se atreve a mirar a mi chica, entonces tendrá que pagar el precio. Se colocó en posición y usó su famosa patada del tigre. Los compañeros alrededor recordaron que esa misma técnica había fracturado la pierna de un jugador la semana pasada. Fen Fei, detente, gritó la profesora, preocupada. Yue, sin entender del todo la situación, le gritó a Luo: esquiva eso. El balón fue directo hacia él, pero Luo lo detuvo con la rodilla, lo bajó suavemente y lo mantuvo bajo control. Como si nada hubiera pasado, los presentes quedaron boquiabiertos. ¿Cómo hizo eso?, murmuraron algunos. Las chicas comenzaron a aplaudirlo con admiración. Fen Fei, por su parte, se preguntó cómo había podido detener su tiro. Luo sonrió levemente y lo miró. Tu nombre es Fen Fei, ¿verdad? Ahora es mi turno. Intenta detener el balón. Tomó impulso y lanzó una patada brutal. El balón surcó el aire con fuerza y atravesó la red. Destrozándola, Fen Fei cayó al suelo, atónito, mientras Luo le decía con calma: la próxima vez, no me contendré. En ese instante, un anuncio resonó: demos la bienvenida a la estrella nacional Su Li, quien ofrecerá un concierto en nuestra ciudad. Todos levantaron la vista. Un dirigible cruzaba el cielo mostrando carteles promocionales del evento, mientras los estudiantes gritaban emocionados. Esa noche, el concierto de la famosa artista Su Li llenaba el estadio con una energía electrizante. Miles de personas agitaban sus barras luminosas, que de pronto se iluminaron todas en un tono azul cuando ella apareció en el escenario. La multitud estalló en gritos de emoción mientras la cantante comenzaba a entonar una melodía asombrosa. Las luces giraban, los reflectores la seguían, y su voz hacía vibrar el lugar entero. Entre el público, Yue disfrutaba del espectáculo cuando, de pronto, vio a Luo entre la multitud. Sus miradas se cruzaron por un instante. Ella, confundida y con el corazón acelerado, se sonrojó pensando que él la observaba, pero Luo no la miraba a ella. Su atención estaba fija en Jia Feng, que se movía sospechosamente entre la gente. Cuando Yue creyó que él se acercaba, se llevó las manos al rostro, nerviosa. Sin embargo, Luo pasó a su lado sin detenerse. Deberías prestar atención a tu seguridad, le dijo con seriedad antes de seguir su camino.
Joe se quedó quieta, sorprendida, sin entender a qué se refería. Mientras la música continuaba y Sully hacía vibrar el escenario, Luo se alejaba de la multitud, ocultándose entre las sombras mientras vigilaba a su verdadero objetivo. En las afueras del edificio, Jiafeng conversaba con Ji Wei. «Tienes que llevar a la chica al hotel», ordenó Jiafeng. «Yo me encargaré del resto, ¿estás seguro de eso?», preguntó Ji Wei con cautela. «Esa persona no es tan simple como parece». A poca distancia, Luo escuchaba cada palabra, y su expresión se endureció. «Son los oponentes del jefe Chu, así que planean llevarse a Yue», pensó. Dentro del recinto, el concierto alcanzaba su punto máximo. Los fans gritaban el nombre de Sully con euforia mientras las luces iluminaban todo el lugar. Minutos después, el espectáculo llegó a su fin y la multitud comenzó a dispersarse. De entre el bullicio, una mujer con gafas oscuras salió rápidamente del edificio y subió a un automóvil, intentando ocultar su identidad. Luo, sospechando que se trataba de Yue, ordenó a su conductor: «Sigue el auto. Tengo asuntos pendientes con la persona dentro de él». 15 minutos más tarde, el auto se detuvo frente a un hotel de lujo. Luo descendió discretamente y lo siguió hasta el interior. ¿De verdad esa chica es Yue? No puede ser tan ingenua. Ji Wei le decía a la mujer: «Tu agente pidió que te llevara a este hotel para que descansaras». Luego subieron juntos por el ascensor. Luo, decidido a descubrir la verdad, se acercó al mostrador y dejó un fajo de billetes frente a la recepcionista. «Dime, ¿a qué habitación fueron?», preguntó con frialdad. La mujer, impresionada por la cantidad de dinero, no dudó en darle la información. «Habitación 1520», susurró. Sin perder tiempo, Luo subió en el ascensor. Apenas llegó al piso, escuchó gritos pidiendo ayuda. Corrió por el pasillo y de una patada destrozó la puerta. Ji Wei cayó al suelo. Jiafeng, sorprendido, giró al verlo. «Luo, ¿qué haces aquí?». Luo observó la escena, su mirada era fría y llena de furia. «Vaya, ¿te gustan los trucos?», Jiafeng intentó justificarse. «Espera, ni siquiera empezamos. Y aunque hubiéramos hecho algo, ella no es la chica que tú proteges». Luo lo interrumpió con un golpe que lo mandó al suelo. Cuando todo se calmó, preparó una taza de té y se sentó. Aún no salía de su asombro. Pensaba que era Yue, pero resultaba que era Sully, la estrella del concierto. Recordó las palabras de Jiafeng. Ella había sido drogada con un afrodisíaco. Si la enviaba al hospital, eso podría arruinar su carrera. Buscando una solución, decidió ayudarla él mismo. Había escuchado que una persona que había tomado un afrodisíaco debía beber mucha agua o ejercitarse vigorosamente para dispersar sus efectos. Trató de mantener la calma. Iba a darle una pastilla para dormir. Y si no funcionaba, simplemente la haría sumergirse en agua. Aunque al verla en su estado actual, le resultaba difícil. Su rostro estaba sonrojado y su respiración entrecortada. Luo tragó saliva. Ella definitivamente era muy hermosa. «Supongo que soy el único tonto que le daría una pastilla para dormir para ayudarla en este momento», pensó. Sin previo aviso, ella se abalanzó hacia él diciendo que tenía mucho calor. Luo trató de controlarse, pero ella poco a poco sobrepasaba más el límite. «¿Sabes que estás jugando con fuego? No puedo aprovecharme de ella. No soy como esos tipos», pensó para sí, pero ella le agarró el titán. Viendo que las cosas estaban a punto de descontrolarse y que no podía resistir más, se levantó para marcharse, pero entonces la chica, todavía aturdida, lo tomó del brazo con fuerza, murmurando que era hora de empezar. El corazón de Luo se aceleró. No pudo soportarlo más y se dejó llevar por la pasión de aquella noche. Al día siguiente, Joe fue a ver a su padre. «Papá, sé que Luo es mi guardaespaldas», dijo con firmeza. «Así que tú debes saber dónde vive». Junxion dejó los documentos sobre su escritorio y suspiró. «Sabes que no puedes ir por ahí avergonzando a las personas», replicó con voz severa. «Me costó mucho contratarlo, y no quiero que interfieras con su trabajo». Ella frunció el ceño. «Papá, soy razonable, de verdad. Solo quiero enviarle una invitación para mi fiesta de cumpleaños». Junxion la miró en silencio unos segundos. Finalmente, con un gesto cansado, le entregó un papel. «Está bien, pero solo porque no quiero que me sigas molestando en el trabajo». Joe sonrió satisfecha y salió apresurada. Durante el camino, pensaba que esta vez, Luo no podría ser tan frío con ella. Sin embargo, al llegar al edificio, su corazón se detuvo. Una mujer salía del apartamento de Luo. Caminaba tambaleante, sujetándose de las paredes, con el cabello desordenado y la mirada perdida. Cuando sus ojos se cruzaron, la mujer apartó la vista y siguió su camino sin decir una palabra. Joe se quedó inmóvil. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera evitarlo. La invitación que llevaba en las manos cayó al suelo. «Eres un tonto», murmuró antes de salir corriendo del lugar. Un tiempo después, Luo despertó con la cabeza pesada.
qué? ¿Qué pasó anoche?, se preguntó mientras miraba a su alrededor. El sistema apareció de inmediato con su voz burlona. Felicidades, tigre. Has demostrado ser todo un profesional en distintas posiciones. Ya no eres virgen. ¡Qué logro! Luo se llevó una mano a la frente, desesperado. Cállate. Pero antes de que te relajes, continuó el sistema, tengo una nueva misión para ti, triángulo amoroso. Tu objetivo, Yue, está abandonando el edificio. Será atacada en 3 minutos. Recompensa, 100 puntos. Falla, y perderás una habilidad al azar. Los ojos de Luo se abrieron de golpe. ¿Qué?, exclamó, lanzándose a toda velocidad fuera del apartamento. Él pensaba para sí que el sistema definitivamente estaba enfermo. ¿Dónde está ella?, murmuró, corriendo por las calles. Oye, ¿cómo te atreves a decir que tengo un problema cerebral?, replicó el sistema con un tono ofendido. Pero está bien, baja las escaleras y gira hacia la izquierda. Luo aceleró. Frente a Yue, un hombre la observaba con una sonrisa siniestra. Finalmente, tengo la oportunidad, dijo mientras se acercaba. Antes de que pudiera tocarla, Luo apareció de la nada y le lanzó una patada directa al rostro, haciéndolo chocar con una pared. Luego lo remató con un golpe seco nuevamente en el rostro. Buena entrada, héroe, se burló el sistema. Luo lo ignoró y dirigió su mirada hacia el atacante. ¿Quién te envió?, preguntó. El hombre, con una sonrisa débil, murmuró, el estanque de aguas negras puede devorar el cielo y la tierra. Estás muerto. Luo frunció el ceño. ¿Qué significa eso?, pensó, justo cuando varios guardaespaldas llegaron corriendo. El calvo que lideraba el grupo le agradeció por salvar a Yue. En ese momento el sistema le dio un anuncio. Misión completada. Has obtenido 100 puntos por el éxito y 250 por el espectáculo público al sorprender a tus vecinos. Pero, en serio, deberías comprarte ropa interior nueva. Tu número de puntos total es de 741, sigue trabajando duro. Luo le dio una orden al calvo. Regresa con el jefe. Dile que quiero un informe completo sobre lo que significa eso de tragar el cielo y la tierra en un estanque de aguas negras. A la mañana siguiente, el día del cumpleaños de Yue, Luo se reunió con Junxion en su despacho. Tu tarea como guardaespaldas ha concluido, dijo el empresario. Me pregunto si te interesaría trabajar para mí de manera permanente. Apenas ha pasado un mes desde que empecé, respondió Luo, algo sorprendido. Mi oponente se desmayó repentinamente, continuó Junxion con una voz alegre. Aproveché la oportunidad para lidiar con él. Si no fuera por el cumpleaños de mi hija, habría terminado todo ayer. Luo lo felicitó con un gesto leve. ¿Y sobre lo que le pedí? ¿Averiguaron algo? Sí, asintió Junxion. Es una gran organización criminal transnacional, muy peligrosa. En ese momento, Len entró apresuradamente en la sala. Señor, tenemos malas noticias. Ayer, un grupo de mercenarios ingresó al país de manera secreta. Sospechamos que se trata del Escorpión Rojo, perteneciente a la Compañía de Aguas Negras. Ambos, Junxion y Luo, pensaron al instante en Yue. ¿Dónde está ahora?, preguntó Luo con el ceño fruncido. Len, sin perder tiempo, le arrojó las llaves del coche. Toma mi auto. Tengo la posición exacta de donde se encuentra. Esta puede ser una operación masiva, señor Chu. Por favor, controle las influencias, comentó Luo. Subió al auto y arrancó a toda velocidad, pensando que era probable que hubiera agentes encubiertos en su bando. Mientras tanto, en el campo de operaciones enemigo, todo estaba preparado. Un francotirador había anclado su posición, vigilantes esperaban la orden para abrir fuego sobre los guardaespaldas alrededor del objetivo, y un equipo de extracción se preparaba para tomar y evacuar a la presa en cuanto se diera la señal. Hicieron la cuenta regresiva, y el primer disparo rompió el aire. Luo conducía a toda prisa por caminos suburbanos, rezando para no llegar tarde. Al alcanzar el punto marcado por el GPS, clavó los frenos, saltó del coche y activó la habilidad del rey mercenario. Su sentido, su fuerza y su velocidad se agudizaron. Un disparo lejano confirmó sus peores sospechas. Había un francotirador en posición. No perdería tiempo. Primero debía neutralizar al tirador y luego limpiar la zona. Se internó en el bosque, avanzando cubierto entre la maleza. Localizó al tirador, posicionado en el suelo, con el rifle apoyado y el comunicador encendido. Por el canal se escuchaba la charla entre los atacantes, banal y despreocupada, comentando sobre la apariencia de la chica que los había ayudado. Luo sacó una daga cortante que llevaba en el costado. Se acercó sin apenas ruido y, en un movimiento preciso y letal, acabó con el francotirador. Éxito, buitre, estamos listos para evacuar, se oyó por el comunicador. Luo sonrió con frialdad y dijo, está muerto. La persona del otro lado de la línea lo amenazó con que iba a pagar por su insolencia. Pero él, sin siquiera inmutarse ante sus palabras,
tomó el rifle del francotirador y, apoyándolo en su hombro por un momento, miró hacia la dirección donde la voz del operador había indicado que se encontraban los demás. ¿Quién paga ahora?, murmuró. Voy a averiguarlo. Joe estaba siendo retenida. Confundida, le preguntó a su amiga por qué la traicionaba. ¿Por qué, después de tanto, la había tratado así? Sulan solo sonrió con frialdad. Tu padre y tú eligieron el bando incorrecto, respondió. La compañía de aguas negras siempre paga mejor. Mientras tanto, el hombre que custodiaba a Joe recibió un mensaje por radio: el buitre ha caído. Repito, el buitre ha caído. Evacúen inmediatamente con el objetivo. Sin perder tiempo, ordenó a su compañero retirarse. Ambos comenzaron a correr con la chica, adentrándose en el bosque. Pero de pronto, un disparo rompió el silencio. Una bala le atravesó la pierna a uno de ellos. Sigue tú, no te detengas, gritó el herido. El otro hombre huyó con Joe. El herido apenas logró recostarse en un árbol, hasta que Lu apareció frente a él. ¿El tipo que se escapó no te salvó? ¿Su hermandad le enseñó a dejar atrás a sus compañeros?, preguntó con voz fría. ¿Dónde está? El soldado tembló, levantando su arma. Sabía que me habías disparado para atraerlo de vuelta, pero él no es tan tonto. Apretó el gatillo, pero Luo ya no estaba allí. Se movió como una sombra, lo sujetó del cuello y murmuró: les lavaron el cerebro. Me temo que muchas personas inocentes han caído por ustedes. Con un solo golpe, acabó con él. La lluvia caía fuerte, pero Luo notó huellas frescas en el barro. El otro no debía estar lejos. Corrió entre los árboles hasta divisar una figura. Tomó impulso, dio un tremendo salto y le propinó una brutal patada en la espalda. El hombre cayó, soltando a Joe y rodando por el suelo hasta golpearse con un árbol. Cuando Luo estuvo a punto de rematarlo, más sombras comenzaron a aparecer a su alrededor. Sin dudarlo, levantó a Joe en brazos y escapó. Suéltame, gritaba ella, desesperada. Cállate, respondió él sin dejar de correr. Soy yo, vine a salvarte. Solo entonces Joe se tranquilizó. Lo abrazó con fuerza mientras las sombras los perseguían. Él dio un tremendo salto, alejándose más y más de ellas. ¿Cómo puedes saltar tan alto?, preguntó Joe. Deja de hablar si no quieres morir, contestó Luo. Ella guardó silencio, aunque no pudo evitar preguntar: ¿quién era la mujer que vi en tu apartamento? Luo no respondió. Sabía que si no la escondía pronto, ambos morirían allí. Tomó un trozo de bambú hueco, se lo puso en la boca y le susurró: respira por aquí y escóndete bajo el agua. No salgas hasta que te llame. Joe lo miró a los ojos una última vez antes de sumergirse. Lu apretó los puños, dio media vuelta y murmuró: esta vez, el cazador seré yo. Los hombres comenzaron a seguir las huellas que se adentraban en el bosque. Revisen la zona donde las identificamos por última vez, ordenó uno de ellos. La lluvia apenas cesaba. Entre el reflejo del agua y la niebla, nada parecía moverse. Lo que no sabían era que Joe estaba justo allí, oculta bajo el agua, respirando a través del bambú que Luo le había dado. Uno de los cazadores frunció el ceño. Es raro. Lo seguimos todo este tiempo y ni siquiera vimos su sombra. Llevaba a una chica en brazos y aún así logró esconderse, respondió otro. Realmente tiene habilidad. De repente, una soga cayó frente a él. Antes de que el hombre reaccionara, fue jalado violentamente hacia los árboles, desapareciendo entre las ramas. Arriba, Luo lo sujetó del cuello. Comunícate con tus compañeros, le ordenó con voz baja y firme. El hombre negó con la cabeza. No tuvo una segunda oportunidad. Un crujido seco marcó su final. Más abajo, otro cazador hablaba por su comunicador: aquí Águila, el fantasma rojo ha caído. Espera, miró su dispositivo sorprendido. Su señal se muestra justo a mi lado. Antes de poder terminar la frase, Luo descendió desde lo alto como un espectro y acabó con él de un solo golpe. Tomó el comunicador y murmuró con frialdad: quedan 11. El jefe del escuadrón, al otro extremo de la línea, frunció el ceño. Los cazadores comenzaron a caer uno por uno, como presas atrapadas en una cacería silenciosa. Cada muerte era un conteo regresivo. 11, 10, 9. Hasta que solo quedó el líder. Luo lo acorraló, sujetándolo mientras ponía un cuchillo en su cuello. Un operativo tan grande debe ser obra de tu coronel. Llámalo para que te salve, le ordenó. Sigue soñando, respondió el líder del escuadrón. Sé que somos inferiores a ti, pero nuestra organización jamás dejaría ir a su presa. El silencio volvió al bosque. Cuando todo terminó, Luo se acercó a Joe y le entregó un pequeño teléfono. Tu padre me pidió que te lo diera, dijo con voz firme. Y recuerda, no hables con nadie sobre mí. Es hora de irme. De regreso en la ciudad, Joe fue llevada a casa. Esa misma noche, Junseon, su padre, recibió la visita de la policía. Tras responder algunas preguntas y firmar los informes, uno de los agentes se despidió. Si su hija recuerda algo más,
no dude en contactarnos. Junción asintió y miró a Len. Acompáñalos hasta la puerta, le ordenó. Luego fue al cuarto de su hija. Joe descansaba sobre la cama, exhausta. Duerme un poco, le dijo con una sonrisa aliviada. Al cerrar la puerta, pensó para sí mismo, lo importante es que está a salvo. Pero en el interior, Joe no pensaba en dormir. Miró al techo, sonrió y murmuró, es demasiado guapo. Esta vez no se me escapará, cueste lo que cueste. Mientras tanto, Len regresó. Jefe, la policía ya se ha retirado. Bien, respondió el hombre. Arregla el pabellón Chonsan. Quiero invitar a Luo mañana al mediodía. Necesito agradecerle personalmente. Horas después, todos estaban reunidos en el pabellón. Junción levantó su copa y dijo, Luo, gracias por salvar a mi hija. Tu trabajo ha sido impecable. Luo negó con la cabeza, con una leve sonrisa. No hay nada que agradecer. Cuando uno acepta el dinero de alguien, también acepta sus desastres. Joe no podía dejar de mirarlo. Completamente embobada, Junción entonces miró a su asistente y éste le entregó una carpeta. Luo, dijo el empresario, recientemente adquirí una compañía. Solo me falta un gerente competente. ¿Te interesaría el puesto? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Un hombre de traje oscuro entró junto a otras personas, con el rostro endurecido por la rabia. Era Hua Zeng, el director del grupo Hua, y padre de Jia Feng. Vine a ajustar cuentas, dijo con voz grave. Mi hijo fue arruinado, y pienso limpiar su vergüenza. Junción se puso de pie de inmediato. ¿Qué significa esto, Zeng? ¿Acaso vienes a causar problemas aquí? El visitante lo miró con ojos firmes y dijo, él es un simple guardaespaldas. ¿Vas a protegerlo? Junción mantuvo la calma ante la presencia de Hua Zeng. No me importa a qué hayas venido, dijo con voz firme, pero no permitiré que causes problemas en mi pabellón. Sabes bien que, incluso si el jefe de tu familia se presenta, debería mostrar algo de respeto. Hizo una seña a su mano derecha. Len, acompáñalos a la salida. Antes de marcharse, Zeng se giró una última vez. No siempre podrás protegerlo, Junción, dijo con un tono helado. Dile a tu jefe que si quiere la cabeza de Luo, primero deberá pasar por encima de mí, anunció Junción. El silencio se apoderó del lugar. Una vez que todos se fueron, exhaló y miró a Luo. No te preocupes por ese tipo. Sigamos con lo nuestro. Sirvió un poco de vino y continuó. No confío en el dueño original de la empresa que adquirí, pero en ti sí. Y justo ahora, necesito a alguien como tú. Luo lo observó con cautela. El trabajo suena bien, pero aún quiero construir mi propio camino. Junción sonrió. Si tomas el mando de la empresa Luofang, en realidad serás el verdadero maestro. Solo te pediré el 20% de los dividendos anuales. El resto será tuyo. Luo bajó la mirada. Pensativo, necesito tiempo para considerarlo. Tienes 3 días, respondió Junción, levantando su copa. Ellos brindaron. Poco después, Luo se despidió y subió a su auto. Mientras conducía, su mente no descansaba. ¿Por qué no sentí nada cuando eliminé a alguien?, le preguntó al sistema. Él respondió en su mente con una burla. ¿Que acaso no te dije que la constitución del rey de los mercenarios viene acompañada de una fortaleza psicológica extrema? En ese momento, su teléfono vibró. Era su amigo San. Hermano, ¿estás en casa?, preguntó con tono serio. Necesito hablar contigo. Horas después, se encontraron en un bar tranquilo. San habló sin rodeos. Escuché que ahora trabajas como guardaespaldas de una chica rica. ¿Qué tal te trata la vida? Luo soltó una leve sonrisa. No está mal. San rió. Siendo de una familia rica, ella tendrá problemas durante al menos 20 años. Luo, sabiendo que él quería algo más, le preguntó qué estaba buscando. San esbozó una sonrisa mientras decía que antes él le había contado sobre su relación, así que como un hermano, iba a mostrarle algo. Sacó una foto y se la mostró. Mira esto, ¿qué te parece? Luo entrecerró los ojos. La mujer de la foto era poco atractiva. Pensó un momento y dijo con cuidado, ¿es tu exnovia? Sang soltó una carcajada tensa al ver la expresión de su amigo. ¿Estás ciego o qué?, dijo mientras señalaba la foto. Esa mujer es mi jefa, y te juro que es de lo peor. Me hacía la vida imposible todos los días, y creaba situaciones a propósito solo para presionarme. Al final no aguanté más y renuncié. Mis cosas están en el carro. Supongo que viviré contigo por un tiempo. Luo iba a responder, pero su teléfono sonó. Él contestó de inmediato. Hola, del otro lado. Una voz femenina y dulce habló con un tono alegre. Hermano, ¿vendrás a cenar mañana por la noche? Quiero presentarte a una amiga mía del departamento. Antes de que pudiera responder, la llamada terminó. San lo miró divertido. ¿Quién era? Una chica. Luo ignoró la pregunta y cambió de tema. ¿Le dijiste a mi hermana que terminé con mi novia? San se encogió de hombros. Claro,
Quería llevarme bien con ella, así que se lo conté. Luo lo miró con desaprobación. La última vez te presenté con ella y terminaste jugando póker toda la noche. San se rascó la cabeza con una sonrisa incómoda. No pude evitarlo. Una vez empiezo, no sé cuándo parar. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, la hermana de Luo, Xiao Ruyi, le confirmaba la cita a su amiga Sanju. Te lo juro, mi hermano es guapo, decía Ruyi entre risas. Lo verás tú misma mañana. Sanju se sonrojó un poco, disimulando su emoción. En el fondo, no podía esperar a conocerlo. Al día siguiente, Sang arrastró literalmente a Luo a una barbería y luego a una tienda de ropa. Hermano, si vas a una cita a ciegas, al menos encuentra a alguien que te haga un cambio de imagen, bromeó. Luo suspiró resignado. A las 6 en punto de la tarde, ambos llegaron al restaurante. Tras estacionar el auto, caminaron hacia el lugar designado, donde Ruyi ya los esperaba y agitaba la mano para llamar su atención. Llegas tarde, reclamó con una sonrisa traviesa. Siéntate, quiero presentarte a Sanju. Luo se acomodó frente a las dos chicas y su hermana pensó con alivio, menos mal que le pedía a Sang que lo obligara a arreglarse. Si no, habría venido con esa ropa casual de siempre. Ruyi, con esa confianza típica de hermana menor, miró a Sang de reojo. ¿Y tú qué haces aquí, cara grande?, le dijo en tono burlón. Luo se aguantó la risa, aunque casi se le escapa una carcajada. En ese momento, Sanju se presentó con voz tímida. Mucho gusto. Soy Sanju. Luo notó su nerviosismo y pensó, definitivamente la arrastraron a esta cita. Es demasiado tímida para haber aceptado por voluntad propia. Ruyi llamó al camarero, pidieron algo de comer y la conversación comenzó a fluir poco a poco. Entre risas, anécdotas y silencios incómodos, las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Ya habían pasado casi 2 horas cuando Ruyi, sin filtros, preguntó, entonces, hermano, ¿qué te parece mi amiga? Luo la miró con calma. Parece una muy buena chica, respondió, pero pensó para sí que ahora mismo no era un buen momento para enamorarse. Ruyi sonrió satisfecha. Minutos después se levantó, alegando estar llena. Sang, acompáñame a casa, dijo con un guiño apenas disimulado. Sang protestó, tu marido no puede venir por ti. Ella lo miró de tal manera que el pobre cambió de opinión al instante. Antes de irse, le dijo a su hermano, recuerda acompañar a Sanju hasta su casa, ¿de acuerdo? Luo notó su sonrisa. Sabía perfectamente que su hermana había planeado todo eso. La velada terminó de forma agradable. Mientras caminaban, Sanju sonrió con timidez. Mi casa no está muy lejos. ¿Puedo ir sola? No, respondió Luo. No hay mucha luz en la calle. Le prometí a mi hermana que te dejaría en casa sana y salva. Ella asintió, algo sonrojada, y continuaron caminando juntos por el camino oscuro y tranquilo, hasta que una voz rompió el silencio. Ayuda, por favor, ayúdenme. Ambos se giraron. A unos metros, apareció una figura. Sanju se quedó paralizada al verlo bien. Era su tío. Detrás del hombre, apareció un grupo de sujetos. Uno de ellos, el que claramente estaba al mando, habló con voz fría. La deuda de tu tío depende de ti, chica. Sanju, temblando, retrocedió un paso. ¿Quién eres tú? Su tío Yanang se interpuso entre ellos. Déjenla en paz. Ella no tiene nada que ver. Uno de los matones lo golpeó con fuerza, haciéndolo caer. El líder sonrió con crueldad. Me la llevaré. Esa deuda tiene que pagarse. Sanju, desesperada, le gritó a Luo que la ayudara. Ya grabé todo, dijo él con calma. Si no la sueltan, llamaré a la policía. El jefe frunció el ceño, incómodo por un instante, pero pronto sonrió con desprecio. ¿De verdad crees que puedes amenazarme con un simple video? Escucha, si pagas los 2 millones de yuanes, podemos hablar. Luo lo miró fijamente. No tengo nada que ver con tu deuda, respondió. ¿Por qué debería pagarla? Pero mientras hablaba, miró a Sanju. Conozco a su sobrina, y ahora que esto ha sucedido, no puedo ignorarlo. Dame media hora, dijo finalmente. Te conseguiré los 2 millones en fichas. El líder levantó una ceja. ¿En fichas? Nuestro casino comienza con juegos desde 10.000 yuanes. ¿Puedes pagar? Luo sacó una tarjeta y se la mostró. Aquí hay 100.000 yuanes. Sanju se acercó de inmediato. No lo hagas. No puedes ganarles. Es su terreno, su juego. Apenas nos conocemos. No tienes por qué hacer esto. Luo le dedicó una leve sonrisa. Tranquila, no hago nada si no estoy seguro del resultado. Y mientras decía esto, abrió el sistema en su mente. Sistema, ¿puedo intercambiar habilidades de juegos de casino? Sí, el costo es de 600 puntos para dominar la habilidad, y tienes 818 puntos. Perfecto, dijo Luo. El intercambio fue exitoso,
pero el sistema le advirtió que estaba viendo una novela y la próxima vez no dejaría pasar que lo interrumpiera. El líder del grupo chasqueó los dedos. Bien, síguenos. Veremos si tienes tanta suerte. 30 minutos después, llegaron al casino. El dueño del lugar le dio la orden a sus hombres para que sellaran las salidas y nadie pudiera escapar. Lu entregó la tarjeta y pidió que se la cambiaran por fichas. Sanju, angustiada, se volvió hacia él. ¿Cómo voy a pagarte todo esto? Incluso su tío murmuró, con voz débil, ya es demasiado tarde. Corre con mi sobrina, muchacho. Pero Luo negó con calma, no se preocupen, los ayudaré a ambos. El dueño del lugar trajo las fichas, 100.000 yuanes. Una sola oportunidad. Luo se sentó frente a la mesa de dados. El repartidor agitó los dados en el vaso. Luo cerró los ojos. Y el sistema marcó en su mente el resultado exacto. Voy con todo, dijo. Los dados rodaron y se detuvieron mostrando el triple 6. Luo había ganado. El murmullo recorrió el lugar. Para su siguiente apuesta, dijo que los números serían bajos. Y de esta forma ganó nuevamente. En la sala de monitoreo del casino, el dueño observaba con el ceño fruncido la pantalla principal. ¿Está haciendo trampa?, preguntó con frialdad. El técnico a su lado negó de inmediato. No, jefe. Lo revisé 3 veces. No hay señales de interferencia ni dispositivos ocultos. Antes de que pudiera responder, otro empleado irrumpió en la sala, visiblemente nervioso. Señor, ya va por 1.6 millones y sigue ganando. El dueño se alarmó. ¿Más de 1 millón? Cambien el repartidor. Ahora, ¿a quién enviamos?, preguntó el operador. A Yu. Quiero que se encargue personalmente. El repartidor anterior se disculpó con prisa y se marchó. Minutos después, el experimentado distribuidor Yu llegó hasta la mesa donde Luo seguía jugando. Estoy aquí para reemplazar a mi compañero, dijo Yu con una sonrisa, mientras agitaba los dados con elegancia. Los dejó caer sobre la mesa cubiertos con el vaso. Apuestas cerradas en 3, 2, 1. La multitud se agrupaba alrededor. Algunos gritaban, vamos, chico, ¿te atreves a apostar en grande o te irás por lo pequeño? A su lado, Sanju lo miraba con preocupación. Si no estás seguro, no apuestes, le susurró, pero Yu lo presionó con una sonrisa provocadora. ¿Qué pasa? Hace un momento apostabas rápido, ahora tienes miedo. Luo levantó la mirada. Tranquilo, ¿sabes por qué cambié de ritmo?, preguntó. El croupier se tensó. Esa pregunta lo descolocó. ¿Acaso él había notado el cambio? Luo esperó unos segundos. No apostó. Dejó que pasaran varias rondas. Los murmullos crecían entre los espectadores. Se rindió. Parece que perdió la racha. Mientras tanto, Luo ideaba un plan con Jianang. ¿De verdad funcionará?, preguntó el hombre. Solo haz lo que te dije, respondió Luo con tranquilidad. Yu, confiado, pensaba para sí, ya lo tengo. Sin importar lo que haga, no ganará más dinero. El dueño del casino apareció y dijo con una sonrisa, ya casi se acaba el tiempo. No podrás reunir los 2 millones. Luo sonrió. Voy a ganar, dijo con calma. Yu giró los dados en el vaso, con movimientos tan rápidos que apenas se distinguían. Los dejó caer sobre la mesa, tapados, y declaró, última apuesta. Sin dudar un segundo, Luo empujó todas sus fichas al centro de la mesa. Voy con todo. La multitud contuvo la respiración. El propio Yu sonrió, creyendo que la trampa estaba asegurada. Ya está hecho. No hay forma de que gane esta vez. El vaso se levantó lentamente, y los dados mostraron exactamente lo que Luo había predicho. Los dados revelaron 10 puntos exactos. El silencio se rompió con una oleada de murmullos. 10, exclamó uno de los jugadores. Ganó 2 millones. El rostro de Yu se descompuso por completo. Luo, tranquilo, recogió sus fichas y miró al dueño del casino. Por favor, cargue el resto del dinero en mi tarjeta, dijo con serenidad. Una vez que todo fue transferido, Luo, Sanju y el viejo Jianan salieron del casino. Mientras caminaban bajo las luces nocturnas, el anciano le dio una palmada en el hombro. Muchacho, no sé cómo agradecerte. Si alguna vez necesitas algo, solo llámame. Luego bajó la voz, pero ten cuidado. Ese casino tiene un trasfondo poderoso. No se quedarán de brazos cruzados. Luo sonrió apenas. Lo sé, viejo, pero puedo lidiar con ellos. Sanju, aún nerviosa, intervino. Deberíamos tomar un taxi. No me siento tranquila quedándonos aquí. Está bien, respondió él con calma. Te acompañaré hasta tu casa. Mientras tanto, en el interior del casino, el dueño observaba una pantalla con una sonrisa gélida. Uno de sus hombres preguntó,
lo dejaremos ir así, jefe. El hombre esbozó una sonrisa. ¿Dejarlo ir? ¿Cómo es eso posible? Este casino no es una agencia de asistencia social. Embóscalo cerca de la casa de esa chica, ordenó con frialdad. Quiero que tenga una experiencia inolvidable. Ya fuera del peligro inmediato, Jianan se despidió finalmente del par de jóvenes. Prométeme una cosa, dijo Luo, no vuelvas a apostar. Descuide, respondió él con una sonrisa amable. Esa fue la última vez. San Yu subió al auto y, antes de que arrancaran, le pidió al conductor papel y lápiz, anotó algo con cuidado y se lo entregó a Luo. Aquí dice que te debo 2 millones. Te los devolveré. Él soltó una risa ligera. Olvídalo. En realidad no perdí nada. Hasta gané dinero. No, insistió ella con el ceño fruncido. Si no te pago, me sentiré mal. Luo la miró divertido. Está bien, como quieras, respondió, aceptando el papel, mientras pensaba para sí, es terca, pero muy amable. El ambiente se relajó. Ella, algo sonrojada, rompió el silencio. Eres bastante misterioso. Como sabías qué número saldría en los dados, Luo se encogió de hombros. Solo fue suerte. Entonces estaré contigo por mucho tiempo, dijo ella con una sonrisa traviesa. Tal vez así me contagies un poco. Ambos rieron suavemente mientras el auto avanzaba por las calles silenciosas. Cuando llegaron, Luo bajó primero y la acompañó hasta la puerta. Sube. Ya es tarde, le dijo con voz amable. Yo también debo volver. Antes de entrar, San Yu le tendió su teléfono. Guarda tu número. Así podremos estar en contacto. Luo tomó el móvil, agregó su contacto y asintió. Nos vemos, San Yu. Ella lo observó alejarse bajo la luz tenue de la calle, con el corazón latiéndole más rápido de lo que esperaba. Él no había avanzado demasiado cuando un grupo de hombres apareció bloqueando el camino. Vaya, vaya, dijo uno de ellos con una sonrisa torcida. Así que tú eres el tipo que ganó 2 millones con solo 100.000. El jefe del grupo dio un paso al frente. Te divertiste bastante en el casino. Pero ahora es hora de que pagues. Luo suspiró, metiendo las manos en sus bolsillos. No tengo ganas de pelear esta noche, dijo con calma. Vuelvan a su guarida y no pasará nada. Los hombres soltaron una carcajada. ¿No tienes ganas de pelear?, repitió el líder burlándose. Entonces te ayudaremos a entrar en calor. Atrápenlo. Minutos después, mientras se sacudía el polvo, Luo llamó a su amigo. Sang, ven a recogerme. No quiero tomar un taxi. Cuando Sang llegó al lugar, se quedó pasmado al ver los cuerpos tirados en el suelo. ¿Qué pasó ahora? Una simple pelea de gángsters, respondió Luo con naturalidad. ¿Simple pelea? ¿Esto te parece simple?, replicó Sang. Luo se encogió de hombros. Podría haber sido peor. Vamos, necesito algo caliente para charlar. Está bien, dijo Sang con una sonrisa. Esta vez invito yo. Considéralo un regalo. En el restaurante, el ambiente era cálido y tranquilo. Un mesero los recibió amablemente y los condujo a una mesa. Mientras esperaban la comida, Sang lo miró con curiosidad. Así que, según escuché, ahora trabajas como guardaespaldas de la hija del señor Junción, el hombre más rico de la ciudad. Te dará una propiedad. Hizo una pausa y añadió con tono burlón. Dime, ¿piensas convertirte en su yerno? ¿Es bonita su hija? Luo levantó una ceja, sorprendido. ¿Cómo sabes que quiere darme una empresa, de verdad?, preguntó Sang, sorprendido. Cuando te desarrolles, me quedaré a tu lado. No lo había pensado, respondió Luo, sonriendo con sutileza. Prefiero construir mi propio negocio. Sang soltó un suspiro teatral. Si fuera tú, aprovecharía la oportunidad. De pronto, se quejó con una mueca. Oye, el tipo detrás de mí está usando mi espalda como respaldo. Luo miró discretamente. Un grupo de hombres estaba bromeando ruidosamente en la mesa de atrás, sin importarles los demás. Sang levantó la mano y llamó a una mesera. Disculpa, señorita, no me siento cómodo. ¿Podría ayudarnos con algo de espacio? La mesera asintió con una sonrisa amable y se acercó al grupo problemático. Caballeros, disculpen, ¿sería posible que se movieran un poco hacia adelante? Están invadiendo el espacio de otra mesa. Los hombres la miraron con desdén. El tipo que estaba invadiendo el espacio de Sang no solo ignoró a la mesera, sino que comenzó a burlarse junto a sus compañeros, lanzándole comentarios coquetos y risas vulgares. Sang se levantó lentamente de su asiento. Vuelve atrás, belleza, dijo con un tono firme. Yo me encargo. El hombre, con una sonrisa arrogante, señaló el taburete. Este asiento lo puse yo. ¿Tienes las agallas para pedirme que lo mueva? Sang respiró hondo, tratando de mantener la calma. Olvídalo. Mejor cambio de lugar, murmuró, prefiriendo evitar un escándalo. 40 minutos más tarde, cuando se disponían a irse, Sang recogió los restos de su comida y se acercó al sujeto. Luego los dejó caer sobre él. Lo tomó por el cuello,
y le preguntó si seguiría siendo arrogante. Cerró su puño mientras decía, estaba de buen humor. Pero tú acabas de arruinarlo. Luo suspiró, se levantó y lo detuvo antes de que la situación fuera peor. Ya basta, dijo con calma. No vale la pena seguir. Pagaron la cuenta, salieron del restaurante y subieron al auto. En el camino, Sang aún respiraba con fuerza. ¿Sabes?, dijo tras un silencio. Estuve pensando en lo que me dijiste sobre la empresa. ¿Vas a aceptarla o no? Aún no lo he decidido, respondió Luo mirando por la ventana. Realmente no sé de qué te preocupas. Si me pusieran a cargo de una empresa, ni lo dudaría, replicó Sang. Concéntrate en conducir, dijo Luo, arqueando una ceja. Tal vez pueda comprar la empresa. Mañana iremos al pabellón Chonsan. Sang rió, girando brevemente la cabeza hacia él. ¿Entonces has tomado tu decisión? Pensó para sí que debería seguir a su amigo en su escalera hacia el éxito. Te dije que mires al frente, gritó Luo. Un estruendo los interrumpió. Habían chocado con otro auto. Por suerte, nadie resultó herido. Sang intentó cambiar de tema. Entonces, ¿estás listo para tomar esa empresa? Luo suspiró con resignación. Vamos a casa. Mañana hablaremos de eso. A la mañana siguiente, ambos llegaron al pabellón Chonsan. El sol apenas despuntaba cuando Luo se detuvo frente al edificio. Espérame aquí un momento, le dijo a Sang. Solo tengo que hablar con alguien. Al entrar, se encontró con Len. Perdón por llegar tarde, dijo Luo. Len asintió, sin mostrar emoción alguna. Sígueme, ordenó simplemente. Ellos entraron al pabellón. El señor Junseon lo ha estado esperando, dijo Len con cortesía mientras abría la puerta de una oficina. Dentro, el ambiente desprendía elegancia y autoridad. Junseon, sentado tras un escritorio, levantó la mirada y sonrió al verlo entrar. Por fin llegas, Luo. Pensé que habías cambiado de opinión. Al contrario, respondió Luo, avanzando con paso firme. He venido a confirmar mi decisión y a plantear mis condiciones. Junseon arqueó una ceja, curioso, tomando el papel que él le había dado. En este se planteaba que quería un préstamo de 600 millones y se comprometía a devolverlo en unos años, con una tasa de interés mensual del 3%. El empresario lo observó con asombro, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Así que no vienes a pedir trabajo, sino a hablar de negocios. Luo asintió. Usted gastó 550 millones para comprar la empresa y quiero gastar 600 millones para comprarla. Junseon frunció el ceño. ¿Acaso quieres hablar de negocios conmigo? Luo habló con calma. Ya hice mi investigación. Su empresa pierde al menos 300.000 al día. Es una papa caliente que nadie quiere tocar. Entonces, ¿por qué la quieres tú?, preguntó Junseon con una sonrisa en el rostro. Luo entrelazó los dedos sobre la mesa y sonrió con calma. Porque quiero verla renacer. Voy a llevarla de nuevo a su punto más alto. El hombre soltó una breve risa incrédula. ¿Incluso más alto que cuando estaba en su mejor momento? Ni yo tengo esa confianza, chico. ¿De verdad crees poder hacerlo? La empresa no está muerta, respondió Luo con una voz firme. Su problema no es solo la reputación, sino la gestión interna. Hay fallas en la planta y en la administración. Si se corrigen, el flujo volverá a estabilizarse. Junseon lo miró fijamente en silencio por unos segundos. Entonces dime, ¿tienes tanta confianza en que podrás devolverle la vida? Luo se levantó de la silla. No puedo darte una respuesta definitiva. Solo quiero saber si realmente estás dispuesto a venderla. El empresario sonrió con un aire enigmático. Tu propuesta suena interesante, pero vacía. Hablas de riesgos sin ofrecer garantías. Luo guardó silencio, sabiendo que la negociación apenas comenzaba. Bien, dijo finalmente Junseon. Prométeme una sola condición, y transferiré la empresa bajo tus términos. Luo lo miró fijamente y preguntó, ¿qué condición? Junseon se inclinó hacia adelante. Muy bien, Luo. Si después de un año no me devuelves los 600 millones, tendrás que venir a trabajar para mí, en mi propio pabellón, dijo con una sonrisa. Luo extendió la mano sin dudar. Trato hecho, respondió con serenidad. Junseon estrechó su mano, aún con esa chispa de desafío en los ojos. Espero con ansias verte en mi pabellón dentro de un año. Luo sonrió de medio lado. Entonces tendrás que esperar eternamente, porque no pienso perder. Dicho esto, se dio media vuelta y salió del edificio. Afuera, Sang lo esperaba apoyado en el auto. Apenas lo vio, Luo le lanzó algo y él le preguntó con curiosidad. ¿Entonces, tuviste éxito o no? Solo espera las noticias, respondió Luo con calma. Sang frunció el ceño, impaciente. Pero dime sí o no. Luo solo sonrió. 5 días después, su teléfono sonó. Era Len. El señor Junseon me pidió que le informara que, desde esta tarde, puede asumir oficialmente el cargo de presidente de la empresa. Sang, gritó Luo con emoción. Su amigo, que dormía en el sofá, se despertó sobresaltado.
¿Qué pasa ahora? ¿Recuerdas cuando me preguntaste si había tenido éxito? Dijo mientras se ajustaba el saco. Pues ven conmigo y lo sabrás. Sang lo observó de arriba abajo y sonrió. Por tu cara, ya sé que lo lograste. Unas horas después, ambos llegaron a las oficinas centrales de Lofang. En la entrada, un grupo de empleados los esperaba, murmurando entre sí. Dicen que el nuevo presidente tiene poco más de 20 años. Comentó uno. La empresa terminará arruinada, añadió otro. Las empleadas, en cambio, no podían evitar fijarse en el joven que descendía del auto con paso firme y mirada decidida. ¿Ese es el nuevo presidente?, susurró una de ellas. Vaya, es más guapo de lo que imaginé. Parece de una familia noble, respondió otra entre risas. Uno de los hombres dio un paso al frente y se presentó con educación. Señor Luo, bienvenido. Soy Su Wanson. En estos días me he encargado de manejar los asuntos internos de la empresa mientras se formalizaba su llegada. Él saludó a Su Wanson con una sonrisa tranquila, mientras en su interior agradecía haber revisado previamente la lista de ejecutivos. Era mejor saber quién era quién antes de entrar a un nido que no conocía. Wanson comenzó a presentarle a las personas importantes de la empresa. Primero se acercó Li Simeng, la directora del departamento de marketing, quien lo saludó con mucha amabilidad. Justo después, una joven dio 2 pasos al frente con energía. Hola, soy Luoqi, jefa de uno de los departamentos. Lo miró fijamente y soltó sin filtro. Y, debo decir que eres muy guapo. Luo le estrechó la mano, un poco incómodo por la franqueza de la chica. Wanson frunció el ceño y la reprendió suavemente con el tono de alguien que ya la conocía demasiado bien. Ella solo se tocó la cabeza con un gesto despreocupado, como si no hubiera hecho nada fuera de lo común. Luego fue el turno del director de la fábrica de procesamiento, Sandongai. He escuchado mucho sobre usted, señor Luo, dijo con entusiasmo mientras extendía la mano. Como se esperaba, es un hombre joven y talentoso con un espíritu admirable. Luo le estrechó la mano sin problema. Wanson, mientras tanto, pensaba que este tipo era demasiado adulador. Señor Luo, ¿quisiera decirle unas palabras a los gerentes de tienda?, preguntó Wanson con formalidad. Antes de que pudiera responder, un empleado llegó corriendo, nervioso. Tenemos una situación. Parece que se ha iniciado una huelga. Los murmullos no tardaron en estallar entre los presentes. Una huelga justo en su primer día. Esto es mala señal. Ni siquiera ha asumido y ya empiezan los problemas. Era apenas su primer día como presidente oficial, pero ya se estaba encontrando con el caos que todos temían. Mientras tanto, lejos de allí, Junxion se preguntaba cómo pensaba Luo sacar adelante una empresa tan hundida. Wanson guió a Luo hasta las instalaciones de la fábrica. Presidente, sugiero que subamos al segundo piso. Es más seguro, advirtió, preocupado. Pero Luo negó calmadamente. No, quiero verlos a todos en el primer piso. Al abrir las enormes puertas metálicas de la fábrica, Luo y su grupo se encontraron con una escena tensa. Docenas de trabajadores protestando, alzando pancartas improvisadas y gritando que no volverían a sus puestos hasta hablar con el nuevo presidente. La palabra huelga resonaba por todo el recinto como un eco cargado de frustración, pero algo cambió en el ambiente cuando Luo dio un paso al frente. Algunos trabajadores sintieron un escalofrío recorrerles la espalda, como si una presión invisible hubiera caído sobre el lugar. Con serenidad, Luo se presentó. Soy el nuevo presidente. Digan qué está pasando. Uno de ellos, con un tono desafiante, respondió, escuchamos que habían cambiado al presidente, y vinimos a ver quién era. Pues ya me vieron, dijo Luo con voz firme. Ahora pueden volver al trabajo. Pero el hombre que parecía ser el representante de los trabajadores avanzó indignado. ¿Volver al trabajo así como así? Lo que ganamos no compensa lo que hacemos. Queremos un aumento. Nuestro salario no da ni para vivir. Otros trabajadores levantaron la voz, apoyándolo. Producimos cientos de millones para esta empresa, pero nos pagan como si fuéramos mendigos. Queremos un sueldo digno. Luo observaba todo con atención, sin perder la compostura. Wanson intentó calmar la situación. Escuchen todos. El salario mínimo está entre 3.000 y 5.000 yuanes. Y los gerentes de tiendas ganan entre 5.000 y 6.000. ¿Acaso no tienen conciencia? Pero sus palabras solo avivaron el fuego. ¿Conciencia?, gritó uno de los protestantes. Cuando la empresa gana bien, los gerentes de tienda ganan 230.000 yuanes al mes. La compañía llegó a donde está gracias a nosotros. Si no pedimos ahora, cuando la empresa quiebre no habrá nadie que responda por nosotros. Wanson se quedó sin palabras. Sang, que había estado analizando la situación junto a Luo, murmuró, hermano, esto se ve feo. ¿Qué piensas hacer? ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2.500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta.
Luo no respondió de inmediato, simplemente dio un paso al frente, con la mirada fija en la multitud. ¿Puedo hacer unas preguntas? El líder de la huelga asintió, permitiendo que preguntara lo que quisiera. ¿Cuál es tu ingreso mensual en esta empresa?, preguntó Luo. El hombre dudó por un momento. No sabía qué pretendía el nuevo presidente, pero tampoco podía ocultar la verdad. Soy un líder de grupo, respondió. Gano alrededor de 6.500 yuanes al mes. Es un salario ganado con esfuerzo. ¿Acaso hay algún problema? Luo no respondió. Solo pasó la mirada por los demás trabajadores y volvió a preguntar, ¿cuánto se gana en otras fábricas por la misma posición? El líder de la huelga frunció el ceño. No sé en otras fábricas, pero para el mismo puesto pagan unos 500 o 600 yuanes más, admitió. En su expresión se notaba que ya intuía que este nuevo presidente no sería fácil de manejar. Luo se giró hacia otro empleado. ¿Y tú cuánto ganas al mes?, preguntó. Entre 4.000 y 5.000 yuanes, presidente, respondió el hombre. ¿Y cuál es el salario en otras fábricas? El trabajador bajó la cabeza, avergonzado. En otras partes, solo pagan 2.000 o 3.000. Luo asintió con calma. Entonces, en otras palabras, esta empresa les da un tratamiento mucho más alto que el promedio. Dicho eso, respiró hondo, caminó hacia una pared y, sin previo aviso, lanzó un puñetazo que dejó una grieta profunda en el concreto. Los presentes se quedaron en silencio absoluto. Quiero que entiendan algo, dijo con voz firme. Si el tratamiento aquí es mejor que en otros lugares, ¿cuál es entonces el motivo real de esta inconformidad? La empresa está pasando por un momento crítico. Si no nos apoyamos mutuamente, como creen que saldremos adelante, las personas deben saber cuándo estar satisfechas, y también cuándo ser agradecidas. Los presentes bajaron la cabeza, avergonzados. Luo continuó, les estoy dando una oportunidad. Regresen a trabajar. Si lo hacen, los perdonaré. Si no, deberán atenerse a las consecuencias. Pero el líder de la huelga lo señaló con indignación. ¿Oportunidad? La empresa gana millones al año. Eso no es amabilidad. Nosotros somos la primera línea. Merecemos más. De inmediato reavivó los ánimos. Y la protesta volvió a encenderse. Wanson murmuró algo sobre su descaro, pero Luo simplemente aplaudió. Interesante charla, dijo con una sonrisa fría. Luego llamó a Wanson. Les di una oportunidad, dijo, pero no la apreciaron. Wanson se acercó en silencio. ¿Cuál es su orden, presidente? Luo señaló directamente a los trabajadores en huelga. Deshazte de ellos. Y que quede claro, jamás volverán a ser contratados. Las palabras de Luo cayeron como un rayo. Los trabajadores quedaron pálidos, sin saber cómo reaccionar. Incluso Wanson, sorprendido, se acercó y murmuró en voz baja. Presidente, ¿no cree que despedir a tanta gente podría desestabilizar a la empresa? Luo lo miró con absoluta frialdad. Necesito repetir la orden. Wanson tragó saliva. No, presidente. Enviaré a alguien de inmediato para ejecutar la orden. Al escuchar que los despidos eran reales, la multitud entró en pánico. Muchos protestantes comenzaron a suplicar, diciendo que no querían un aumento, que estaban dispuestos a regresar a sus puestos de inmediato, sin importar qué. Pero el líder de la huelga volvió a levantar la voz. No le teman. La empresa no puede funcionar sin nosotros. Somos el corazón de la producción. Su voz buscaba reavivar la llama de la rebelión. Sin embargo, Luo no dudó ni un segundo. Seguridad, ordenó. Saquen a todos los empleados despedidos. De inmediato, los guardias respondieron al instante, acompañando a los trabajadores hacia la salida mientras estos suplicaban entre lágrimas. En otro lugar, Junxion recibió la noticia. Señor, algo grave está pasando en la fábrica. El personal de primera línea fue despedido. La producción está completamente detenida. Junxion frunció el ceño, incrédulo. ¿Qué está haciendo Luo?, pensó. De vuelta en la fábrica, los trabajadores despedidos, desesperados, rodearon a Luo. Presidente, por favor, rogaban. Tenemos familias, deudas, cosas que pagar. Déjenos volver. Aceptamos cualquier salario, incluso si es menos. Pero el líder de la huelga aún intentaba mantenerlos firmes. No se rindan, gritaba. La empresa acaba de recibir un pedido enorme. Sin nosotros no podrán producir nada. No pueden prescindir de nosotros. Aunque sus palabras sonaban fuertes, su voz ya no tenía la misma seguridad de antes. Luo se dirigió directamente a una de las oficinas de la empresa. Con un gesto firme, señaló una silla. Wanson, siéntate. El hombre obedeció de inmediato. Wanson, con total calma, comentó, si intentamos recuperar a alguna de esas 500 personas, los demás sabrán que actuaron mal. Relájate, respondió Luo. Ya casi es la hora. Solo debes sentarte y admirar la obra que acabo de crear. Antes de continuar, Luo preguntó quién era el líder de la huelga. Wang Tiechui, respondió Wanson sin dudar. Tráeme su archivo,
ordenó Luo. Necesito conocerlo a fondo. Tras revisarlo brevemente, Luo se puso de pie. Bien, ya es hora. Vamos a ver el espectáculo. Hwang Song lo siguió. Luo le ordenó, dile a los guardias que dejen entrar los autobuses. Afuera, en la entrada de la fábrica, Wang Tiechui estaba subido sobre un bote de basura, intentando convencer a los trabajadores. No tengan miedo, gritaba. Estoy seguro de que ese nuevo presidente volverá suplicándonos de rodillas. Sin nosotros, esta fábrica no puede producir nada. Sus compañeros lo escuchaban con una mezcla de miedo y esperanza. Los autobuses llegaron. De uno de ellos bajó Sang, observando a los huelguistas con desprecio. Teach, desagradecidos, murmuró. ¿Cómo se atreven a amenazar a mi hermano? Caminó hasta situarse frente a Luo y habló en voz alta, aquí traigo a 320 trabajadores experimentados. Empezarán a trabajar de inmediato. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los huelguistas. Luo apareció y le dio las gracias a Sang. Buen trabajo. Las miradas de odio de los trabajadores despedidos se dirigieron al líder que los había arrastrado a ese desastre. Al fin entendían quién había arruinado todo. Entretanto, el antiguo presidente de la empresa le estrechó la mano a Luo con respeto. Eres un joven prometedor, dijo. Espero muchas sorpresas de ti. Junxion, quien había ayudado a ejecutar toda esta estrategia, se acercó a Luo con una sonrisa satisfecha. El asunto está completamente resuelto. Mi gente y yo nos retiraremos ahora. Luo asintió y ambos se despidieron. Poco después, Hwang Song habló apresurado. Presidente, ocurrió algo en la entrada. Debemos ocuparnos. Luo se levantó para verificar personalmente. Al llegar, encontró a los antiguos trabajadores discutiendo violentamente con Wang Tiechui, el líder de la huelga. Con una mirada fría, Luo ordenó, guardias, sáquenlo inmediatamente. Envíen a ese hombre al hospital y también un informe oficial. Los guardias actuaron al instante. El tumulto se disipó, y con todo bajo control, Hwang Song suspiró aliviado. Presidente, ¿está bien? ¿Quiere ver su oficina? Guíame, respondió Luo. Cuando llegaron, Luo pidió quedarse solo. Sentado en su nueva silla presidencial, dejó escapar una sonrisa mientras el sistema resonaba en su mente. Felicidades. Primer objetivo completado. Recompensa, cientos de millones. De inmediato apareció una notificación, actualización disponible. Podrás acceder a intercambios relacionados con antiguas artes marciales. Para desbloquear la misión principal, el sistema debe actualizarse, pero tus puntos se borrarán. El sistema le mostró la descripción de la nueva misión. Convertirse en un maestro marcial respetado en todo el mundo. Sería un camino lleno de enemigos poderosos, pero necesario para avanzar. A continuación, se activó un cupón especial. El sistema tomó la forma de un otaku torpe y entusiasta que apareció frente a él revisando un catálogo de habilidades. Intercambia el arte de Shaolin. Recomendó emocionado. Luo iba a responder, cuando alguien llamó a la puerta. Pase, dijo. Entraron Sang y Jianang. Sang comentó, me encontré a este hombre en la entrada. Dice que tiene algo importante que contarte. El anciano asintió con seriedad. Presidente Luo, ya que usted y mi sobrina tienen una buena relación, siento que debo advertirle algo. Luo frunció el ceño. ¿Advertirme? ¿Sobre qué? Esta empresa. Jianang suspiró. Este negocio es extremadamente complicado. Le aconsejo que salga de él lo antes posible. A decir verdad, el incidente ocurrió en mi tienda, y es algo realmente malvado. Luo lo miró fijamente, sabiendo que una nueva verdad estaba por revelarse. Jianang continuó explicando, estaba ordenando los estantes de mi tienda como siempre, cuando un anciano entró temblando, pálido. Por su estado, supe de inmediato que algo grave había ocurrido. Lo ayudé a sentarse y le serví una taza de té caliente. Luo lo miró con seriedad. ¿Qué quieres decir exactamente?, preguntó. El anciano que murió, suspiró Jianang. Estoy seguro de que falleció por enfermedad. No tuvo que ver con la empresa, pero los médicos y los familiares insistieron en culparnos. Eso no fue normal. Creo que alguien quiere destruir la empresa desde las sombras. Luo asintió lentamente y le agradeció por la información. Te pido solo un favor, dijo. No le digas nada de esto a tu sobrina. Tranquilo, respondió Jianang. No saldrá de mi boca. Se marchó, dejando una tensión silenciosa en la oficina. Sang cruzó los brazos. Hermano, al parecer la situación en la empresa no es tan simple como pensamos. Hay que dar un paso a la vez, respondió Luo. Lo más urgente es ir a ver a Wang. Alguien tiene que estar detrás de él. Ya caída la noche, ambos llegaron al hospital público de la ciudad. Tras hablar con el guardia, se enteraron de que Wang estaba en la sala de cirugías 303. Mientras iban por el pasillo, se encontraron con Ruyi, quien estaba en turno como enfermera. ¿Ustedes qué hacen aquí?, preguntó sorprendida.
mirando a Luo. San Yu te ha estado extrañando. ¿Por qué no la has llamado ni una sola vez? He estado ocupado, respondió Luo con incomodidad. No he tenido tiempo. Ruyi frunció el ceño, molesta. No me importa lo ocupado que estés. Lo más importante es que yo necesito una cuñada, dijo antes de ser llamada por recepción para entregar un informe. Mientras se alejaba, gritó, el fin de semana te consigo una cita en el cine, no me falles. Sang sonrió mientras caminaban. Hermano, si te gusta esa chica, deberías perseguirla. Tu hermana está haciendo su parte. ¿A qué le tienes miedo? Luo se llevó la mano a la frente. Basta ya. No quiero hablar de eso. Venimos aquí por una razón. Enfoquémonos. En la sala 303, cuando encontraron a Wang completamente envuelto en vendas. Luo le indicó a Sang, despiértalo. Sang, con odio por lo que había causado a su hermano, tomó una de las extremidades de Wang y la apretó con fuerza hasta que el hombre despertó gritando de dolor. Luo se acercó despacio, mirándolo fijamente. Wang Tiechui, el hombre tembló. ¿Qué vas a hacerme?, preguntó. Luo activó la habilidad del rey de los mercenarios. Sus ojos parecían atravesarlo. Solo quiero un nombre. ¿Quién te hizo organizar la huelga? Si no hablas ahora, no saldrás vivo de este lugar. Wang sintió como un escalofrío mortal le recorría la espalda. No me hagas nada, te lo contaré todo, rogó con la voz temblorosa. Luo, serio, lo observó desde arriba. Habla tranquilo. Wang tragó saliva. Fue alguien que no conozco. Me dio 20.000 yuanes para organizar la huelga. Y también dijo que después me conseguiría un puesto en la empresa Bailey cuando todo terminara. ¿Y no sabes nada más?, preguntó Luo. Wang negó repetidamente, aterrado. No sé nada más. Tiene que creerme. Con esa respuesta, ambos salieron de la habitación. En el pasillo, Sang comentó, ¿de verdad confías en ese tipo? Lo dejaste ir muy fácil. Estamos en un hospital, respondió Luo. No puedo ir más allá aquí. Pero ese hombre no mintió. Es demasiado torpe para ser el cerebro detrás de todo. Caminaron hacia la zona de parqueo sin preocuparse demasiado. Sin notar que un gordito los observaba desde las sombras, apenas avanzaron unos metros, Luo sintió un cuchillo frío tocar su cuello. Su reacción fue instantánea. Tomó al atacante de la muñeca, lo torció hasta reducirlo y estuvo a punto de rematarlo. Pero una voz resonó, yo que tú no lo haría. Si no quieres que tu hermano pierda la vida. Era el gordito que los había estado vigilando. Sang estaba siendo retenido, y el hombre lo miraba con una sonrisa extraña. Me presentaré como se debe antes de acabar contigo. Me llamo Xiaoye. Luo dio un paso al frente. Toda la responsabilidad recae en mí. Mi hermano no tiene nada que ver, comentó. Xiaoye rió satisfecho. Es justo lo que quería oír. Entonces te lo devuelvo. Lanzó a Sang contra él con una fuerza brutal. Antes de que Luo pudiera reaccionar, Xiaoye encadenó una serie de puñetazos cargados de energía que lo hicieron retroceder varios pasos. Lo siento, dijo con una sonrisa torcida. Olvidé reducir la fuerza de mi ataque. Pero esa expresión tuya es perfecta. Luo dejó a Sang en el suelo cuidadosamente y luego se impulsó hacia el gordito con toda su fuerza. Pero su puñetazo fue esquivado con facilidad. ¿Eso es todo?, se burló Xiaoye. ¿Gastaste toda tu energía con mujeres? Tus golpes no tienen fuerza. Luo, por su parte, no entendía cómo no había logrado golpearlo. Xiaoye comenzó a liberar una energía ardiente y, con ella, le conectó un puñetazo mientras decía que alguien incapaz de usar habilidades internas siempre tendría unos puños demasiado débiles. Luo, que había recibido el golpe de lleno, se preguntaba cómo había sido alcanzado y si las habilidades internas eran realmente así de poderosas. En ese momento, el sistema apareció, informándole que tenía un cupón de canje disponible y que podía usarlo para obtener la habilidad Shaolin Jijinjin. Le advirtió que, una vez que la canjeara, los demás no podrían reconocer su verdadera fuerza. Xiaoye, confiado, le propuso a Luo un trato. Solo recibe 3 golpes míos. Luo aceptó. Y en ese instante una energía comenzó a fluir dentro de su cuerpo. El gordito también se preparó. Ambos se lanzaron al combate, chocando sus energías con tal intensidad que varias personas alrededor se desmayaron. Esta vez, Luo salió vencedor. Miró hacia Xiaoye con burla y le preguntó si acaso él también estaba gastando toda su energía en mujeres, pues no sentía fuerza alguna en sus puños. Xiaoye, sorprendido, pensó para sí que aquel tipo debía haber estado ocultando su fuerza desde el principio. Aún así, estaba seguro de que Luo no podría soportar su siguiente ataque. Una enorme ola de energía se lanzó contra Luo, pero él la detuvo con facilidad. Con una leve sonrisa dijo, lo siento, no me di mi fuerza. Al ver que la situación se volvía peligrosa, Xiaoye decidió usar su as oculto, su habilidad de Qilin que abre montañas. Una gigantesca proyección apareció detrás de él,
Pero, un segundo después, su expresión cambió por completo. Otra proyección aún más imponente apareció detrás de Luo, destruyendo la suya en un instante. Xiaoye no entendía cómo podía ser posible. ¿Acaso aquel hombre había cultivado toda su vida? Era imposible alcanzar ese nivel tan rápido. Con ese pensamiento final, fue consumido por el poder. Luo exhaló con calma, dijo que ya había soportado los 3 golpes y se presentó como el hombre que había terminado con todo. Luego, observó sus propias manos con una mezcla de sorpresa y satisfacción. El poder interno realmente era útil. En otro punto de la ciudad, alguien sonreía de forma enigmática y le decía a otro hombre que algo no cuadraba en sus predicciones. La persona atada frente a él resultó ser nada menos que el dueño del casino. Desesperado, llamó al hombre tercer joven señor y le pidió una oportunidad, asegurando que todo había sido un error. El hombre aceptó escucharlo. El jefe del casino, llamado Heng, explicó nervioso que una chica había salido con Luo cuando estuvo en su establecimiento y que parecían ser muy cercanos. El tercer joven señor lo miró con frialdad y preguntó, ¿quieres retener a la chica? Heng, creyendo que esa pregunta significaba que iba a salvarse, tragó saliva y, aliviado, respondió sin pensar, no la retendremos. La eliminaremos para hacerlo pagar. Mientras tanto, en el hospital, Ruyi le contaba emocionada sus planes a Sanyu. La chica se tapó la boca sorprendida al saber que Luo la invitaría a ver una película el fin de semana. Entre risas nerviosas, le preguntó cómo debía vestirse y qué tipo de ropa le gustaba a él. Ruyi, con una mezcla de ironía y cariño, respondió que su hermano no era muy exigente con esas cosas, y no tenía de qué preocuparse. Sanyu brillaba de emoción, tanto que Ruyi la regañó un poco, cálmate ya, pareces loca por mi hermano. Ambas esperaron en la parada del bus, charlando y riendo, hasta que por fin se despidieron, pero, a la distancia, escondido entre las sombras, alguien las observaba, y mientras hablaba por un dispositivo, informó con voz fría, el horario del objetivo ha sido confirmado. Dentro del autobús, Sanyu no podía ocultar su emoción, tomó su teléfono y le envió un mensaje a Luo, ¿te gustaría ir de compras conmigo? Después de enviarlo, miró fijamente la pantalla con una sonrisa dulce, imaginando cómo sería ese día. Mientras tanto, en casa, Luo conversaba con Sang. Le preguntó si se sentía mejor, y Sang asintió, aunque admitió que el tipo con el que habían peleado era demasiado despiadado. En ese momento, el teléfono de Luo vibró, vio el mensaje de Sanyu, y se quedó sin palabras. No sabía qué responder. Sang, notando su expresión, preguntó bromeando, ¿es de tu hermana? Luo evitó la mirada y cambió de tema. Mejor descansa. Tienes que cuidar esa lesión. Yo tengo que resolver algo. Será mejor que te acuestes temprano. Sang dijo que lo haría, aunque antes debía hablar con alguien. Luo regresó a su habitación. Una vez allí, el sistema apareció con un traje de negocios. La última vez obtuviste 127 puntos, pero no había nada especialmente bueno para intercambiar. Luo frunció el ceño. ¿Hay algo que pueda ayudarme a recopilar información? El sistema comenzó a buscar entre sus funciones, aunque parecía desorganizado. Espera un momento, dijo. Después de la actualización, muchas cosas se perdieron, pero encontré algo. Usualmente cuesta 240 puntos, pero te lo dejaré en 120. Considera que es un precio de mitad para ti. ¿Y cómo se usa? Preguntó Luo. El sistema respondió con fastidio, como siempre. Solo debes confirmar el intercambio. Luo no dudó más. Con decisión, aceptó la oferta. Él no podía ocultar su sorpresa. La nueva habilidad le permitía crear un espacio separado dentro de la red, algo impensable para cualquiera. El sistema le notificó que el intercambio había sido exitoso y que ahora era competente en preparación digital. Tras despedirse, Luo se quedó pensando, ¿por qué este sistema siempre actúa tan travieso? Con curiosidad por probar su nueva habilidad, se sentó frente al ordenador y enfocó su visión. En cuestión de segundos, su conciencia se sumergió por completo en la red. El vasto código mundial de Internet se desplegó ante él como un océano infinito de información. Su objetivo era claro: descubrir quién estaba detrás de los recientes ataques en contra de él y su gente. Inició un escaneo digital. Los datos se organizaban en paneles luminosos frente a él, hasta que finalmente apareció un perfil: la pandilla del dragón. Luo frunció el ceño. Ese nombre le sonaba familiar. Entonces, de pronto, el entorno virtual se transformó. Ante él se desarrollaba una batalla épica. Un enorme dragón hecho de códigos y fuego digital se enfrentaba a un caballero blindado, que se defendía con escudo y espada mientras contrarrestaba ataques de datos. Esta será la famosa guerra de defensa y ataque de información, murmuró, intrigado. La escena era mucho más feroz de lo que imaginaba. Mientras tanto, en la sede de la NSA,
un hombre informaba a su superior: «Señor, el último firewall bloqueó el ataque inicial, pero el enemigo ya está decodificando la barrera. Se estima que atravesará la primera capa en 10 minutos». El líder, sin mostrar nerviosismo, ordenó: «Activen la segunda y tercera capa de inmediato. Quiero un seguimiento completo del IP. No vamos a permitir que hackers ilegales ensucien nuestro entorno de red». «Entendido», respondió el subordinado, saludando con firmeza. «Deberíamos contactar a Yue». El superior negó con la cabeza. «No, como siempre, ella esperará a que fracasemos para intervenir. Después de todo, es una hacker muy poderosa». En su habitación, Yue estaba muy concentrada. Sus dedos comenzaron a moverse sobre el teclado con precisión quirúrgica. Al mismo tiempo, en el mundo virtual, la batalla entre el dragón y el caballero continuaba intensificándose. Lu observaba fascinado cómo un ciberataque a gran escala se desarrollaba frente a él, más brutal y complejo de lo que jamás habría imaginado. En la sala de operaciones de la NSA, el líder exigió: «Quiero la última actualización». «Ahora». Uno de los técnicos respondió con voz tensa: «Múltiples IPS están atacando la red al mismo tiempo, señor. Yue está interceptando todo lo que puede». En el ciberespacio, ella era un torbellino. Su avatar lanzaba líneas de código como rayos, destruyendo cada criatura digital que intentaba cruzar las fronteras de su país. Ataques, contraataques, explosiones de datos. Todo ocurría a una velocidad imposible. En cierto momento, su avatar simplemente desapareció, su computadora se había sobrecalentado. Mientras tanto, en la NSA, el personal se calmó un poco. «La invasión ha sido detenida», anunció un agente. «Gracias a Yue, el sistema resistió». La misión fue un éxito. El líder asintió, aunque no parecía tranquilo. «Bien, pero manténganse alerta. Esto apenas comienza». Luo, que había observado todo desde el interior del ciberespacio, estaba sorprendido. La batalla que acababa de ver era mucho más intensa de lo que imaginaba, pero había perdido tiempo y necesitaba concentrarse en lo realmente importante. Comenzó a buscar todo lo relacionado con la secta del dragón, sus conexiones y aliados, incluyendo la misteriosa cooperación con el grupo Hua. Nuevamente en la NSA, un analista se levantó de golpe. «Jefe, detectamos otra IP multinacional atacando la red. Organicen la defensa», ordenó él, «y contacten a Yue. Necesitamos su apoyo inmediato». Los analistas intercambiaron miradas preocupadas. «Señor, el firewall se dañó tras el último ataque, y no podemos comunicarnos con Yue. Los otros hackers dicen que no son lo suficientemente competentes». El líder al mando apretó los dientes. «Si llegamos a este punto, prepárense para la desconexión física total. Jamás permitiremos que gente sin escrúpulos obtenga la información que buscan». Pero lo que sucedió en el mundo virtual no tenía nada que ver con lo que él esperaba. Dentro del ciberespacio, frente a un ejército de códigos hostiles, Lu alzó su mano, y una energía desconocida se desprendió de su cuerpo como una onda expansiva. Algo estaba a punto de cambiar. «Jefe», avisó uno de los analistas. «Un hacker misterioso acaba de configurar un firewall dinámico con un código que no reconocemos». El superior se giró de inmediato. ¿Cuánto tiempo tomaría descifrarlo? El analista tragó saliva antes de responder: 9 años. «Señor, y además, dejó un mensaje». El jefe frunció el ceño. ¿Qué tipo de mensaje? El analista leyó en voz alta: «Los que intenten violar la soberanía de la nación china enfrentarán las consecuencias». El jefe entonces dio la orden sin dudar: «Encuentren a ese hombre, hagan lo que sea necesario. Lo quiero de nuestro lado». De regreso con Luo, él ya tenía claro quiénes eran sus enemigos: el grupo Hua y la secta del dragón. Cuando regresó a su habitación, llamó al sistema. Este apareció quejándose como siempre. «El sistema está muerto», dijo con pereza. Luo lo ignoró. «Dime, ¿hay alguna forma de ganar muchos puntos rápidamente?» El sistema cambió su actitud fastidiosa y respondió: «Podrías pasar una noche con la superestrella de antes, y ganarías un montón». Luo le preguntó si no había otro camino. El sistema proyectó una nueva misión: debía restaurar la reputación de la empresa en 3 meses. La recompensa era de 30.000 puntos, pero si fallaba, perdería 3 habilidades al azar. Lu analizó la situación y, sorprendentemente, no lo vio tan difícil. Salió de su cuarto y le dijo a Sang: «Mañana me vas a acompañar a hacer algo». Sang lo miró curioso. «¿A dónde vamos?» «A ver al periodista que metió a la empresa en un desastre», respondió Luo. Al día siguiente, subieron al auto. Mientras manejaban,
Luo hizo una llamada a su hermana. Oye, alguien ha estado siguiendo a Sanju últimamente. Tengan cuidado. Eviten lugares solitarios. Su hermana respondió que hablaría con su esposo para que la llevara al trabajo y que ambas tendrían más precaución. Sang escuchaba todo desde el asiento del conductor. ¿Por qué no le cuentas tú mismo a tu futura novia?, le reprochó. Luo lo ignoró. Cállate y concéntrate en llegar rápido. Apenas terminó la frase, una moto apareció por el costado a toda velocidad. Un disparo explotó cerca de la llanta, la motocicleta derrapó y el hombre rubio que la conducía cayó violentamente al suelo. En un movimiento desesperado, sacó un arma y comenzó a disparar sin control mientras gritaba, «Yo soy su padre». Sang frenó de golpe. El hombre rubio, con la mirada enloquecida, apuntó otra vez, «Detengan el auto». Luo respiró hondo y habló con calma, «No entres en pánico. Estoy aquí». El rubio, completamente descontrolado, subió al auto y apuntó la pistola directamente a la cabeza de Sang. «Conduce, o te vuelo los sesos». Luo lo observó con atención y notó algo crucial. El hombre sostenía una granada en la otra mano. Con una mirada discreta hacia su hermano, dijo en voz baja, «Haz lo que dice. Conduce». El rubio empezó a reír de manera perturbadora mientras agitaba la granada. «Más rápido. Si la policía nos alcanza, explotamos todos juntos», gritaba, delirante. Sang, con las manos temblorosas, no tuvo más opción que obedecer. El auto aceleró bruscamente. Luo lo miró con detenimiento. «Pareces un mercenario», comentó. El rubio, oyéndolo, respondió con un tono serio, «Sabes demasiado. Será mejor que cierres la boca», le apuntó. Su mano tembló y apretó el gatillo. El disparo pasó rozando la mejilla de Luo, dejando un corte superficial. Aún así, él ni siquiera parpadeó, solo lo miró fijamente, frío como el hielo. «Tienes nervios de acero», dijo el rubio, riéndose. Sacó medio cuerpo por la ventana y empezó a disparar sin control a las patrullas que los perseguían. Varias sirenas explotaron detrás de ellos mientras los vehículos zigzagueaban para esquivar los balazos. Miró a Luo con una sonrisa torcida y dijo, «¿Qué tal si te unes a la compañía de Aguas Negras?». Luo respondió sin emoción, «Primero salgamos de aquí, después hablamos». Sang mantenía los ojos en la carretera cuando, de repente, un niño apareció en un triciclo desde la acera. «Muévete», gritó. El niño no escuchó. Sang giró el volante con todas sus fuerzas, esquivándolo por centímetros. El auto dio un brusco bandazo. Y ese instante fue la oportunidad perfecta. Luo se lanzó contra el rubio con un movimiento rápido y preciso. El impacto hizo que el hombre soltara la granada, que rodó por el piso del auto. En un par de segundos, Luo le retorció la muñeca, le arrebató el arma y acabó con él de un disparo certero. «Sang», dijo con total tranquilidad, «tendremos que lavar el auto». Él detuvo el auto a un lado del camino. La policía llegó rápidamente, y tras una breve explicación, uno de los agentes dijo, «Necesitamos que vengan a la estación para tomarles declaración». Mientras los escoltaban, otro policía murmuró, impresionado, «Es la primera vez que veo a alguien acabar con un criminal con tanta calma. Ese chico es de otro nivel». Tras finalizar el papeleo en la comisaría, Sang salió caminando junto a Luo y, aún con el rostro pálido, preguntó, «Luo, ¿de verdad acabaste con ese tipo?». Él respondió con tranquilidad, «Cosas como esa volverán a pasar». «¿Tienes miedo?». Sang tragó saliva. «Mentiría si dijera que no me estremecí». Luo le puso una mano en el hombro. «Entonces será mejor que regresemos a casa y descansemos». Esa noche, Luo dormía tranquilamente cuando su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Él contestó medio dormido. «¿Qué pasa?». La voz al otro lado de la línea era fría y burlona. «Mi nombre es Laozi, y tengo a tu mujer. Si no quieres que muera antes del mediodía de mañana, ven solo a un almacén en el suburbio occidental. Si no vienes, las cosas se complicarán para ella». Al fondo, se escuchó la voz de Sanju. Le habían quitado la mordaza y gritó desesperada, «No vengas por mí, ellos quieren matarte». Luo apretó el teléfono con fuerza, y su mirada se volvió helada. «Nos vemos mañana», colgó sin dudar. Al día siguiente, llegó puntual al almacén abandonado. Él le informó de su llegada a Laozi. «Bien», respondió Laozi con arrogancia, «enviaré a alguien a recogerte». Uno de sus hombres salió y llevó a Luo al interior del edificio. Cuando entró, Laozi sonrió de forma repugnante y dijo, «La escena podría no ser apta para niños. Así que vendamos los ojos de tu chica, juega conmigo, y quizás te dejaré ir». Luo estaba a punto de dar un paso cuando el hombre lo detuvo, presionando un cuchillo contra el cuello de Sanju. «Tranquilo», dijo con una sonrisa fría, «los errores pueden pasar. Todavía no la he lastimado. Y sería mejor que siguiera así». Luo frunció el ceño y, sin mover un solo músculo, se comunicó mentalmente con el sistema.
¿Cuál es el problema esta vez?, preguntó el sistema. Con una mirada firme, Luo simplemente respondió. Ayúdame, será costoso, advirtió el sistema. No me importa, sentenció él. Lao Si, con un tono arrogante, preguntó. Entonces, ¿estás listo? Sí, respondió Luo. Sanju, desesperada, suplicó. Vete, déjame, no quiero que te pase algo por mi culpa. Lao Si soltó una carcajada. Deja de jugar a la heroína. Te puedo poner cicatrices que no se borran. Luo respiró hondo. Hice una promesa. Suéltala. Lao Si chasqueó los dedos y ordenó a uno de sus hombres traer los accesorios. Un par de secuaces regresaron cargando un balde metálico ardiente, y frente a los ojos de Luo, formaron una línea de carbones encendidos. Arrodíllate y camina sobre ellos, ordenó Lao Si con una sonrisa torcida. Sin titubear, sin cambiar su expresión, Luo obedeció. El crujido de sus rodillas tocando el suelo resonó en la bodega. Luego avanzó, paso a paso, mientras los carbones encendidos quemaban su piel. El olor a carne quemada empezó a llenar el lugar. Lao Si se llevó una mano a la nariz. Divertido, huele a barbacoa, dijo antes de hacerle una seña a uno de sus hombres. El secuaz avanzó con un cuchillo y lo cortó, pero Luo apretó los dientes y aguantó sin soltar ni un solo grito. Lo hacía por Sanju, que, al escuchar su sufrimiento, no pudo contenerse. Luo, gritó, destrozada. Lao Si la cayó, tapándole la boca. Ya, es hora de que aparezca nuestra heroína. De un tirón le arrancó la venda de los ojos, y lo primero que ella vio fue a Luo, arrodillado sobre carbones encendidos, con la piel ennegrecida y humo elevándose de sus piernas. No puedes hacerle esto, sollozó mientras las lágrimas le recorrían el rostro. Lao Si, disfrutando la escena, acercó el cuchillo a su cuerpo. ¿Qué dices? Deberíamos montar un reality show con esto. Sanju no podía seguir viendo a Luo en ese estado. Era demasiado. Así que, sin pensarlo dos veces, hizo lo único que podía, tomar la mano de Lao Si, y con un movimiento desesperado, se clavó el cuchillo. Gotas de sangre cayeron al suelo. En ese preciso instante, el sistema sonó dentro de la mente de Luo. Intercambio exitoso. Todas las estadísticas son incrementadas temporalmente. Luo levantó la cabeza. Un aura roja, densa y siniestra, comenzó a envolverlo como si algo latente dentro de él despertara por fin. Ustedes, murmuró con voz grave. Todos van a morir aquí. Lao Si lo miró sorprendido. ¿Cómo es posible que sigas consciente después de todo eso?, preguntó. Pero el Luo que tenía frente a él ya no era el mismo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su respiración era profunda. Animal, es hora de que mueras, gruñó, entrando en un estado de frenesí. Lao Si emanó un aura negra, y se lanzó contra él. Lo tomó por el cuello y lo estampó contra el suelo con suficiente fuerza para romper el concreto. Pero Luo volvió a levantarse como si nada. Su aura roja explotó alrededor de su cuerpo. ¿Qué clase de enriquecimiento interno recibiste?, preguntó Lao Si, retrocediendo por primera vez. Luo no respondió, solo murmuró una palabra mientras una figura bestial, oscura y feroz, se formaba detrás de él como una sombra viva. Muere. Lao Si apretó los dientes. Qué lástima que estés loco, dijo antes de lanzarse de nuevo. Intentó contrarrestarlo, sujetándolo por los hombros. Te arrancaré las manos. A ver cuán loco estás, escupió con rabia. Pero Luo sonrió. Estas manos, dijo mientras atrapaba las manos de Lao Si, son las mismas que tocaron a Sanju, y sin advertencia alguna, se las destrozó. El grito de Lao Si retumbó por toda la bodega. Antes de que pudiera recuperarse, Luo saltó y conectó un rodillazo brutal directo al pecho. El impacto fue tan devastador que el cuerpo de Lao Si cayó sin vida. Había sido enviado al más allá de un solo golpe. Al acabar con él, su aura roja comenzó a disiparse. Su respiración se normalizó poco a poco, y con ello volvió en sí. Entonces la vio. Sanju estaba tirada en el suelo, inmóvil. Sanju corrió hacia ella, arrodillándose, la tomó en brazos con desesperación, con su rostro empapado de sudor y ceniza. Sistema, está viva. La voz del sistema resonó dentro de su mente. Con tus habilidades, deberías sentirlo. Luo cerró los ojos unos segundos, sintió su pulso, y entendió que aún había tiempo, pero no mucho. Aguanta, te llevaré al hospital. No voy a perderte. Antes de irse, canalizó una última habilidad. Una sombra en forma de Buda de 3 caras emergió detrás de él y cayó sobre los cuerpos de los secuaces restantes, pulverizándolos por completo. Él salió con Sanju bajo la lluvia, que comenzaba a disminuir, y le marcó a Sang, ven por mí. Estoy en un almacén abandonado, en los suburbios del oeste. Rápido, voy lo más rápido posible, respondió su hermano sin dudar. Luo miraba el rostro pálido de Sanju mientras la sostenía con fuerza. Si sobrevives, me casaré contigo,
pensó con un nudo en la garganta. Minutos después, la lluvia cesó y Sang llegó, frenando bruscamente. Hermano, perdón por llegar tarde. No importa, interrumpió Luo, subiendo a Sang-yu al coche. Vamos al hospital de emergencias, ya. Sang aceleró sin pensarlo. Tras un tiempo, llegaron al hospital. Ayúdame, gritó Luo mientras bajaba con Sang-yu en brazos. Sang asintió, mientras pensaba para sí que otra vez tendría que lavar el auto. Corrió a buscar ayuda. A los pocos segundos llegó con una camilla. Rápido, rápido, apremió mientras la colocaban. La próxima vez, no corra así con la camilla. Regañó la enfermera a Sang. Lo siento, era urgente, respondió Sang. El doctor revisó a Sang-yu mientras la llevaban hacia adentro. Está estable, pero necesitamos actuar ya. Luo tomó la mano de su amada mientras caminaba junto a la camilla, temblando de cansancio. Por favor, sálvenla. Intentó seguirlos, pero el agotamiento, las heridas y la pérdida de energía fueron demasiado. Su visión se volvió borrosa, su mano se soltó, y Luo cayó desmayado. Pasaron varias horas antes de que recuperara la conciencia. Abrió los ojos de golpe, respirando con fuerza, y lo primero que vio fue a Sang sentado junto a la cama. ¿Sang-yu?, preguntó de inmediato. ¿Cómo está? No lo sé todavía, respondió Sang con preocupación. Pero tu hermana está cuidándola. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta se abrió, y una mujer entró con paso firme, mostrando una identificación. Soy la oficial Heu Qingling, policía de la ciudad, dijo con autoridad. Necesito que coopere con la investigación del incidente en los suburbios del oeste. Hubo un asesinato brutal y debe acompañarme a la estación. Sang añadió, estuvo esperándote desde la mañana hasta que despertaste. Qingling asintió con seriedad. Señor Luo, por favor acompáñeme. Su declaración es importante. Mientras tanto, en otra habitación del hospital, Ruyi estaba sentada junto a Sang-yu. Vamos, despierta, susurró con la voz temblorosa. Si no lo haces, mi hermano no podrá verte. El médico había sido claro, si no despertaba en 48 horas, podía quedar en estado vegetativo. Por él, por favor, despierta, rogó Ruyi, con los ojos rojos por el cansancio. En ese momento, Lu entró en la habitación, aún con la ropa del hospital. ¿Cómo está?, preguntó con preocupación. En el peor de los casos, podría quedar en estado vegetal si no despierta a tiempo, respondió Ruyi con sinceridad. Luo se acercó a Sang-yu y le acarició la cabeza suavemente. Eres la primera mujer que ha estado dispuesta a morir por mí, susurró. Si despiertas, me casaré contigo. Como si esas palabras hubieran atravesado la barrera entre la vida y la inconsciencia. Sang-yu abrió los ojos de golpe, y lo primero que hizo fue abofetearlo. ¿Qué? Luo retrocedió sorprendido. Sang-yu, ¿estás bien? Ella lo miró con confusión absoluta. ¿Quién eres?, preguntó temblando. Aléjate, por favor, vete. Luo se quedó paralizado. Ruyi intervino rápidamente. Hermano, cálmate. El doctor dijo que su cerebro no recibió suficiente suministro de sangre. Puede tener amnesia temporal. No es tu culpa. Sang-yu siguió mirándolo sin reconocerlo. Ruyi, ¿ese hombre es tu hermano?, preguntó nerviosa. ¿Por qué se acercó tanto? ¿Y por qué estoy en un hospital? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos aquí? Luo respiró hondo, conteniendo el dolor en el pecho. Ruyi, ven conmigo, necesito hablar contigo, le pidió con voz firme. ¿A dónde vas?, preguntó Sang-yu, confundida. Solo hablaré un instante con mi hermano. La tranquilizó Ruyi. Vuelvo enseguida. Ambos salieron de la habitación, donde la oficial Heu Qingling esperaba apoyada en la pared. ¿Estás listo para ir a la estación?, preguntó con seriedad. Ruyi se alarmó y tomó del brazo a Luo. Hermano, ¿qué está pasando? Tranquila, respondió él, sin perder la calma. Nada malo ocurrirá. Giró hacia la oficial y le preguntó si podía tomarse unos minutos para hablar con su hermana. Está bien, respondió Qingling, mientras pensaba para sí que si tuviera pruebas sólidas, ya lo habría arrestado. Ambos se retiraron unos pasos para poder hablar cómodamente. Luo miró a su hermana con una mezcla de tristeza y determinación. Ruyi, prométeme algo, dijo con un tono que ella pocas veces le había escuchado. No dejes que Sang-yu recuerde nada sobre mí. Nada. Ruyi abrió los ojos sorprendida. ¿Qué? ¿Por qué? Lu apartó la mirada, apretando los puños. Promételo. Después de un momento de silencio, ella bajó la cabeza. Está bien, lo prometo. Lu exhaló profundamente, dándole la espalda a la habitación donde Sang-yu lo había olvidado por completo. Sus acciones eran la mejor forma de protegerla, pues era demasiado peligroso que ella estuviera a su lado. Se acercó a la oficial Heu Qingling y dijo, estoy listo. Mientras caminaban por el pasillo, Luo pensaba,
es mejor así. Si ella entierra los recuerdos de nuestro amor, al menos vivirá. Y con esa decisión clavada como una espina en su corazón, se dejó llevar por la oficial hacia la estación, sin mirar atrás. El sistema lo había observado todo como si fuera el capítulo final de una novela trágica. Mientras se secaba con un pañuelo dramáticamente, Lu está pasando por un momento difícil, decía entre lágrimas. Yo pensaba que San-Li era la mejor pareja para él, pero ahora ya no estoy tan seguro, tiene que ir por San-Yu. Mientras seguía lamentándose, un reloj sonó, notificándole que era hora de cobrar la deuda pendiente. El sistema suspiró. Bueno, supongo que puedo darle un poco más de tiempo. Eso es todo lo que puedo hacer por él. En la sala de interrogatorios de la estación de policía, la oficial Qingling se sentó frente a Luo con una expresión severa. Luo, comenzó, entrecerrando los ojos. ¿Estuviste ayer en los almacenes de los suburbios occidentales? Sí, respondió él sin dudar. ¿Qué estabas haciendo ahí, salvando a San-Yu? Qingling apoyó ambas manos sobre la mesa y lo miró fijamente. Entonces, ¿admites que acabaste con todos los que estaban allí? No, respondió él, totalmente tranquilo. Qingling golpeó la mesa con el puño. Luo, no vuelvas a mentirme. Él cruzó los brazos, imperturbable. Pensé que estaba aquí para colaborar con su investigación. ¿Sabes lo que te pasará si no cooperas?, advirtió ella. No hice nada, respondió Luo. Junción no podrá protegerte, lo amenazó la oficial. Luo se encogió de hombros, sereno. ¿Y cuál es exactamente el problema? Por favor, aclárelo ahora mismo. La oficial se levantó de su asiento, caminó hacia él y lo tomó del cuello con fuerza. ¿Sabes con quién te estás metiendo?, susurró con rabia contenida. No tengo idea de qué está hablando, respondió él sin mover un dedo. Qingling respiró hondo. Si cooperas, podremos reunir evidencia suficiente para acabar de una vez con ese grupo de criminales de la secta Dragón. Es una oportunidad única, ¿entiendes? Luo levantó la mirada hacia ella. Déjeme ir. Ella lo miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. No hasta que, pero él la apartó. Tengo cosas por hacer. Y ustedes no pueden darme el resultado que busco, dijo mientras se marchaba. Luo, vuelve aquí, gritó Qingling corriendo detrás de él. Pero Luo solo levantó una mano sin detenerse, como dando su última advertencia. Esta vez, acabaré con todos. Luo llamó a San-Li, con voz calmada, le pidió que descansara por un tiempo, lo iba a necesitar pronto, especialmente para ocuparse de la empresa Luofang. Sang, claramente preocupado, intentó hacerlo entrar en razón. No hagas nada imprudente. San-Yu aún puede curarse. Luo soltó una breve risa. No hay problema. Solo necesito tu ayuda después de que hayas descansado bien. San frunció el ceño. Háblame claro. No te preocupes, respondió Luo. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Dicho eso, colgó la llamada. Mientras guardaba el teléfono, sus ojos se endurecieron. En su mente solo había una idea clara. La pandilla del dragón negro debía ser erradicada. Justo entonces, sintió algo tocar su cabeza. Otra vez tú, murmuró. Era el sistema, quien le recordó la fecha y su deuda pendiente. No podía retrasarse más. Deja de molestar, gruñó Luo. Y habla claro. Frente a él apareció un panel luminoso. Deuda, 20.000 puntos. Plazo, 2 meses. Condición, con intereses, si fallaba. El castigo sería claro. Su propio cuerpo sería el precio. Antes de desaparecer, el sistema añadió con indiferencia, no tengo interés personal en ti, pero las reglas son las mismas para todos. Piénsalo bien. Cuando todo volvió a la normalidad, Luo suspiró con frustración. Parece que lo de la pandilla del dragón negro tendrá que esperar. Primero debía ir a la empresa. Al llegar, los guardias lo recibieron con respeto. Luo les preguntó si Wang Song se encontraba dentro. El vicepresidente salió hace un momento, respondió uno de ellos. Aún no ha regresado. Luo reflexionó brevemente. Si Wang Song no estaba, solo quedaba una opción. Li Simeng está aquí. Para su sorpresa, apenas terminó de decir el nombre, una voz sonó detrás de él. ¿Me buscabas? Simeng apareció con un porte elegante y una expresión profesional. ¿Tienes algo que necesite arreglarse?, preguntó. Luo fue directo. ¿Conoces a Chen Jianbai? La expresión de Simeng cambió ligeramente. Se suponía que yo debía hablarte de él antes, admitió. No es una persona razonable. Aún así, quiero verlo en persona, respondió Luo. Ella dudó un instante. Puedo llevarte. Pero dime algo, preguntó con cautela. ¿De verdad quieres encontrarlo? Sí, afirmó Luo sin vacilar. Llévame. Tras un rato de camino, llegaron a una cancha de baloncesto. Simeng señaló hacia adelante. Ese es, dijo. Está con algunos de sus amigos. Luo observó la escena y sonrió levemente. Entonces vamos a conocerlo. En ese momento, Chen Jianbai estaba a punto de lanzar.
el balón voló con una trayectoria perfecta hacia la canasta. Pero justo cuando estaba por entrar, una mano apareció de la nada y detuvo el balón en el aire con una fuerza brutal. Era Luo. Simeng observaba la escena con una inquietud creciente. No podía evitar preguntarse si su jefe de verdad no tenía miedo de que lo golpearan. Chen Jianbai frunció el ceño y miró a Luo con evidente molestia. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó. ¿Buscas problemas, Luo? Con el balón aún en la mano, respondió con total calma. Solo quiero hablar contigo. Dejó caer la pelota al suelo y continuó, sin cambiar el tono. Soy el actual jefe del grupo Luo. Necesito tener una conversación contigo. Jianbai soltó una risa cargada de sarcasmo. ¿Hablar? ¿Sobre qué?, dijo con un tono burlón. Sobre envenenar a alguien. Luo lo miró fijamente. Ya deberías saber que esas noticias son falsas, respondió. Esperaba que salieras a aclararlo. Jianbai cruzó los brazos. ¿Y cuánto estás dispuesto a pagar por eso? Luo no dudó. Ya es una ganancia suficiente que no te acuse de calumnia, dijo con frialdad. Deberías agradecer mi sinceridad. Por un segundo, hubo silencio. Luego, Jianbai estalló en carcajadas. Esto es buenísimo, se burló. Deberías ir al departamento de neurología. Tu cerebro debe estar inundado. Se giró hacia sus amigos y les hizo un gesto despreocupado. Sigan jugando. Ignórenlo. Simeng se acercó rápidamente a Luo y habló en voz baja. Presidente, deberíamos irnos. No es fácil meterse con este tipo de personas, suspiró aliviada, creyendo que al menos no habría una pelea. Pero se equivocó. Luo tomó otro balón sin decir una palabra, y se lo estrelló directamente en la cabeza a Jianbai. ¿Qué? Simeng abrió los ojos, incrédula. Las negociaciones acababan de romperse. Jianbai se giró furioso. ¿Quién fue? Luo levantó la mano con tranquilidad. Yo. Jianbai avanzó con rabia, encarando a Luo. ¿Estás loco? ¿Qué crees que haces? Lo mismo de antes, respondió Luo. Quería hablar. La respuesta solo encendió más su furia. Jianbai apretó los dientes y lanzó un puñetazo directo, pero Luo lo detuvo sin esfuerzo. Sujetándole el brazo en el aire, se inclinó ligeramente hacia él y preguntó, con voz firme, ¿y ahora sí podemos hablar? Chen Jianbai lo miró con desprecio. Créelo o no, escupió, voy a destruir la reputación de tu grupo. Luo no se alteró. Con total calma, metió la mano en el interior de su saco y presionó un pequeño dispositivo. ¿Qué coincidencia?, dijo. Justo como cuando accidentalmente difundiste la noticia de que la gente del grupo Luo envenenaba pan para dañar a los ciudadanos. Jianbai lo miró con indiferencia. Puedo escribir lo que quiera, respondió. Nosotros solo velamos por nuestra gente. Luo soltó una leve risita. Eso pareció irritarlo. Si me haces infeliz, amenazó Jianbai, señalándolo. Mañana mismo escribiré que tus empleados mezclan sangre con harina. Haré que nadie vuelva a comprar tus productos. Eso se llama difamación, dijo Simeng con frialdad. Y tendrás que asumir responsabilidad legal por cada palabra. Jianbai estalló en carcajadas. ¿Responsabilidad?, se burló. Delante de mis reporteros, su grupo no es nada. Luego su mirada se desvió lentamente hacia ella. A menos que ella pase la noche conmigo, no dejaré en paz a tu empresa. Sus compañeros rieron con él, lanzando comentarios vulgares sin pudor. Conquistar a una mujer capaz como ella, añadió Jianbai, ha sido mi sueño toda la vida. Simeng apretó los puños. En su mente solo había una palabra, escoria. Entonces, Luo habló. Buen punto. Sacó la grabadora y presionó un botón. El audio comenzó a reproducirse con total claridad. El rostro de Jianbai se volvió pálido. Atrápenlo, gritó, señalando a Luo. Sus amigos se lanzaron hacia adelante. Luo se giró tranquilamente hacia Simeng. Tú te encargarás de entregar esta grabación, le dijo. Será suficiente información. Simeng, ligeramente sonrojada, pensó sorprendida, este joven maestro, ¿tiene demasiados trucos? ¿Crees que puede soportar golpes?, rugió Jianbai junto a los demás. Vamos a destrozarte. No terminó la frase cuando el puñetazo de Luo impactó de frente, lanzándolo contra la malla metálica de la cancha con un estruendo seco. Simeng abrió los ojos, asombrada. Mi jefe es realmente fuerte. Luo miró al resto con expresión sombría. ¿Quién quiere ser el siguiente? Nadie respondió. Todos retrocedieron, negando rápidamente con la cabeza. Váyanse, ordenó, no hizo falta repetirlo. Simeng lo siguió con una sonrisa involuntaria. Mientras caminaban, no podía evitar pensarlo. Cada vez se ve más guapo. De pronto, Luo se detuvo y ella chocó contra su espalda. Lo siento, se apresuró a decir. Mañana presenta la demanda, respondió él con tranquilidad. Yo tengo algo más que hacer esta noche. Con eso dicho, se despidieron. Simeng se quedó mirando cómo se alejaba, incapaz de dejar de pensar que su jefe no solo era peligroso, sino también increíblemente encantador.
Luo caminaba tranquilamente por las calles, con las manos en los bolsillos, mientras ordenaba sus pensamientos. Sabía que solo era cuestión de tiempo para que el grupo Luo recuperara su reputación. La conversación de hoy lo había dejado claro. Una vez arreglados los asuntos internos de la empresa, dejaría que Sang se encargara del resto. Entonces podría concentrarse por completo en su verdadero objetivo, la pandilla del dragón negro. En ese momento, su teléfono sonó. Luo contestó con total calma. Habla. Del otro lado de la línea, la voz de Wansong sonaba tensa. Tenemos un gran problema. ¿Qué ocurre?, preguntó Luo. El grupo Fuke quiere terminar el contrato con nosotros. Luo se detuvo en seco. ¿De qué estás hablando? Wansong respiró hondo antes de explicar. El grupo Fuke es una de las 500 fábricas de procesamiento más importantes del mundo, y uno de nuestros clientes clave. Cada año estaban obligados a comprar 8 millones de pasteles Luna para sus empleados. No sé qué pasó, pero de repente decidieron no renovar el contrato. Los ojos de Luo se entrecerraron. Convoca a los jefes de todos los departamentos, ordenó. Mañana por la mañana, en mi oficina. Tendremos una reunión para discutir este asunto. Sin esperar respuesta, colgó. Mientras retomaba el camino, recordó las palabras de Junxion. Había tumores dentro del grupo Luo. Será el vicepresidente, murmuró. Decidió no apresurarse. Cuando su hermano se recuperara, prestaría especial atención a ese problema. Por ahora, lo más importante era regresar a casa y descansar bien. Al día siguiente tendría que enfrentarse directamente al problema del grupo Fuke. A la mañana siguiente, la reunión se llevó a cabo puntualmente en su oficina. Wansong se inclinó hacia él y habló en voz baja. Presidente, he oído que planeas demandar a Chen Jianbai. Te sugiero que lo pienses 2 veces. Si fallamos, el grupo podría entrar en una crisis grave. Luo no apartó la mirada. Si no limpiamos nuestra reputación, respondió con frialdad, esa condena será ahora mismo. Luego lo miró fijamente. Dime algo, Wansong. ¿Estás pensando en buscar otro trabajo? El ambiente en la sala se volvió pesado. Wansong se alarmó de inmediato. ¿Por qué dices algo así?, preguntó con nerviosismo. Siempre he sido leal al grupo. Luo no respondió de inmediato, simplemente tomó asiento y observó la sala en silencio. Wansong tragó saliva y, buscando cambiar el foco, señaló a Simeng. Ella es la responsable de los contratos de la compañía, dijo. Simeng, ¿puedes explicar qué ocurrió con el grupo Fuke? Simeng dio un paso al frente. El contrato original incluía una cláusula de penalización de 10 millones. Explicó. Sin embargo, este año, con el Festival del Medio Otoño, el contrato acaba de expirar. La idea era que, tras este último suministro, ambas partes renovaran automáticamente, pero no esperábamos que el grupo Fuke se negara. Luo golpeó la mesa con la palma de la mano. Lo que quiero saber, dijo con voz fría, es por qué con un cliente tan grande como el grupo Fuke no se negoció un nuevo contrato antes de que expirara el anterior. Simeng bajó la cabeza. Fue un error mío, admitió. Loki intervino de inmediato. Jefe, Simeng no esperaba que el grupo Fuke estuviera pasando por un mal momento, dijo. Además, su actitud fue completamente irracional. No deberíamos cargarle toda la culpa. Luo la miró un instante y luego asintió levemente. Lo más importante ahora, sentenció, es ir directamente al grupo Fuke. Se giró hacia Wansong. Contacta a su jefe. Quiero verlo en persona. Me encargo de ello ahora mismo, respondió Wansong sin dudar. Antes de finalizar la reunión, Luo miró a Simeng con severidad. Piensa bien cómo vas a compensar este error. Luego añadió. Loki y Wansong vendrán conmigo. Nos reuniremos con el jefe del grupo Fuke. A las 3 en punto, llegaron al campo de golf Mingtai. Wansong explicó en voz baja, uno de los principales inversores del grupo Fuke, Sang, viene aquí todos los días a jugar golf. Así que quiere que el jefe juegue con él. Luo asintió. El gesto es sincero, dijo. Loki, trae el contrato. Con eso, los 3 avanzaron hacia el área principal del campo. Allí se encontraba el jefe del grupo Fuke, Sang Ongda, rodeado de varias mujeres hermosas, riendo despreocupadamente. Loki se inclinó hacia Wansong y murmuró, ese jefe realmente sabe disfrutar de la vida. Wansong frunció el ceño. Concéntrate, susurró. No podemos perder esta oportunidad de negociar. En su interior, pensaba que aquella escena era grosera y excesivamente audaz. Si los escuchaban, probablemente no habría negociación alguna. Incluso Luo se quedó ligeramente sorprendido al verlo, pero no dudó. Sang Ongda lo llamó con voz firme. El ambiente cambió al instante. Wansong estaba tan nervioso que no dejaba de preguntarse cómo Luo se atrevía a llamar por su nombre a una persona tan influyente. En cambio, Loki observaba la escena con diversión silenciosa. Mi jefe realmente es divertido,
pensó. Luo avanzó hasta quedar frente a Sang Hongda y habló con cortesía. Buenas tardes, señor Sang. Sang ni siquiera lo miró, solo pronunció una palabra, uvas. Una de las mujeres a su lado tomó una y se la llevó directamente a la boca. El silencio se volvió incómodo. Hwansong, sudando frío, se apresuró a intervenir. Disculpe la tardanza, señor Sang. Hubo un atasco en la carretera. Lamentamos haberlo hecho esperar. Sang escupió las semillas con indiferencia. He estado aquí todo el tiempo, respondió. No me he movido, así que no hay problema. Hwansong respiró aliviado y aprovechó el momento. Permítame presentarle, dijo señalando a Luo. Este es Luo, el actual jefe del grupo Luofang. Viajó especialmente para conocerlo. Luo extendió la mano con educación. Es un placer conocerlo. Sang apenas le lanzó una mirada de arriba abajo y no respondió al gesto. He oído que el grupo Luo cambió de jefe, dijo con desdén, pero no esperaba que fuera tan joven. No es de extrañar que la empresa vaya en decadencia. Luoqi dio un paso al frente, molesta. ¿No ve que mi jefe le está dando la mano?, replicó. ¿Es así como trata a la gente? No tiene modales. Hwansong se alarmó. Luoqi, ¿cómo te atreves a intervenir en una conversación entre jefes? Luoqi no se retractó. Solo digo la verdad, respondió. Estás siendo grosero. Sang soltó una risa fría. Niña, dijo con desprecio, deberías aprender de tu vicedirector, de lo contrario, sufrirás muchas pérdidas en el futuro. La expresión de Luo se endureció. Mientras yo sea el jefe, dijo con voz firme, no permitiré que ella sufra ningún tipo de injusticia. Por dentro, se preguntaba si Sang lo había hecho venir solo para humillarlo. Sang se reclinó con arrogancia. Dirigir una empresa no es jugar a la casita, se burló. Esto no es un juego. Luo no esquivó la provocación. Han pasado 3 años desde que los pasteles Luna del grupo Luo se producen para ustedes, dijo con calma. Quiero saber por qué, de repente, están rompiendo el contrato. Sus ojos se clavaron en los de Sang. ¿O acaso no le preocupa cómo esto afectará su reputación empresarial? El aire se volvió pesado. Sang Hongda soltó una risa despectiva. Trabajé con el antiguo dueño del grupo Luo, dijo. Tú eres el nuevo dueño, y no tienes nada que ver conmigo. Así que dime, ¿por qué debería renovar el contrato? Antes de que Luo respondiera, un grupo de personas apareció a lo lejos. Uno de ellos, claramente el líder, se adelantó. Lo siento, dijo. El camino estaba bloqueado, por eso llegué tarde. Sang se levantó de su silla de descanso con una sonrisa. No hay problema. Ambos se estrecharon la mano con familiaridad. Hwansong se inclinó hacia Luo y susurró, ese es Fang Kanglei, el fundador de Taste Buds. Fang notó de inmediato la presencia del grupo. ¿No es ese el vicepresidente del grupo Luo y su gente?, preguntó. ¿Qué hacen aquí? Sang respondió sin rodeos. Vinieron a pedir la renovación del contrato, pero ya decidí no trabajar con empresas basura que tienen problemas de seguridad alimentaria. Están perdiendo su tiempo. Luoqi dio un paso al frente, con el rostro tenso. ¿Basura?, replicó. Entonces la basura debe ser tu familia. El alma casi se le salió del cuerpo a Hwansong. Luoqi, susurró horrorizado. La expresión de Fang se volvió fría. Esa forma de hablar no es adecuada, dijo. Ser joven no te da derecho a ser insolente. Hizo un gesto con la mano. Enséñale a comportarse. Uno de sus guardias avanzó, levantando la mano para darle una bofetada. Luo lo detuvo. Mi gente no puede aprender de extraños, advirtió. Fang lanzó una mirada penetrante hacia Luo. Así que tú eres Luo, dijo con desdén, un peón sin nombre al que el jefe Chu favoreció. ¿De verdad crees que estás un paso por delante de mí? Tomó asiento. Dar un paso hacia el cielo es una travesía peligrosa, muchos caen y mueren en el intento. Luo no retrocedió. Si yo caigo, respondió con calma, te arrastraré conmigo. Fang frunció el ceño, molesto. Los jóvenes de hoy son demasiado arrogantes, escupió. Ni siquiera saben cómo van a morir algún día. Luo arqueó una ceja. Curioso, replicó. Los viejos tienen un 80% más de probabilidades de morir antes que los jóvenes. El rostro de Fang se tornó rojo de ira. Basta, gritó Sang, golpeando la mesa. Lárgate de aquí, no eres bienvenido. Hwansong dio un paso adelante, intentando suavizar la situación. Lo sentimos mucho, dijo con rapidez. Estamos interrumpiendo su agenda. Todo es culpa de nuestro jefe. Le pedimos disculpas. Luo se giró lentamente hacia él. ¿No lo ves claro?, preguntó con frialdad. Desde el principio, Sang solo quería avergonzarnos, especialmente delante de Fang. Nunca planeó renovar el contrato con nosotros desde el principio. Luoqi asintió de inmediato.
respaldando esas palabras con evidente enojo. Pero Hwasong se adelantó y le hizo un gesto severo. «Cállate», le gritó. «El jefe no está siendo razonable ahora». Sang observó a Hwasong de arriba abajo y esbozó una sonrisa interesada. «Con esa actitud», dijo, «¿por qué deberías hundirte junto a un grupo así? Tal vez Fang apreciaría tenerte en su propio barco». Fang tomó la palabra con calma calculada. «Es una buena propuesta», admitió. «Si vienes bajo mi ala, te daré el puesto de vicepresidente de mi empresa, y te delegaré poder real, directamente». Hwasong apretó los puños. «Para mí, el grupo Luo es como mi casa», respondió con firmeza. «No importa cuán mal esté ahora. Mientras siga vivo, nunca lo abandonaré». Luo comenzó a aplaudir lentamente. «Interesante», dijo con una sonrisa fría. «Muy interesante que estén teniendo esta conversación. Justo delante de mí». Sang se levantó furioso. «¿Por qué sigues aquí?», rugió. «¿Quieres que llame a alguien para que te eche?». «Me iré», respondió Luo con calma, «cuando todo quede claro». Sang lo señaló con desprecio. «Ni se te ocurra pensar que tendrás alguna orden de nuestro grupo», escupió. «Empresas basura como la tuya deberían cerrar lo antes posible». Luo avanzó lentamente hasta la mesa, tomó la tetera con calma y sirvió una copa de té, como si nada ocurriera. «Me disculpo», dijo con serenidad. Sang frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?». Fang pensó para sí. «¿Quién se atrevería a beberte en una situación como esta?». Luo levantó la mirada. «No es nada interesante», respondió. «Solo que acabas de llamar basura a mi grupo. Y eso me resulta incómodo. Con mi antiguo temperamento», añadió, «ya te habría enviado al hospital». Sang soltó una risa incrédula. «¿Solo tú?». «Sí, solo yo», respondió Luo, aplastando la copa de té con la mano. El estallido seco hizo que todos se sobresaltaran. Sang lo miró con furia. «¿Crees que me estás asustando?», replicó. «Vivimos en una sociedad regida por la ley». Luo ladeó la cabeza. «Creo que lo has entendido mal», dijo. «No te estoy asustando, te estoy amenazando». Su voz se volvió fría. «Tal vez no pueda firmar el contrato, pero tampoco puedes insultarnos tan libremente, porque existe la posibilidad de que no puedas pagar el precio». Sang guardó silencio. Entonces Luo cambió de tono. «He oído que tus habilidades en el golf son sobresalientes», dijo. «¿Te interesa jugar una partida?». Sang dudó, pero Fang sonrió. «Hermano Sang, ya que vino buscando problemas», dijo, «deberíamos satisfacerlo». Luo fue directo, colocó el contrato sobre la mesa. «Si gano», declaró, «firmas, si pierdo, te entrego todo el grupo Luo». Sang abrió los ojos con incredulidad. «¿Estás diciendo que regalarás cientos de millones en activos?». «¿Hablas en serio?». Luo asintió sin vacilar. Sang rió, convencido de que estaba frente a un tonto. «Graba esto», ordenó a una de las mujeres. «Quiero evidencia de todo lo que ocurra». Luego miró de nuevo a Luo. «Ya que estás tan confiado, también seré sincero», dijo. «Además de los 8 millones de pedidos anuales, te daré los contratos de Nancheng y Beicheng, un total de 15 millones. Si ganas, todo será tuyo, pero si pierdes, todo el grupo Luo pasará a mis manos». Hwasong y Luoqi palidecieron. «Jefe», dijeron casi al mismo tiempo. «Piénselo bien. Este hombre es famoso en el campo de golf». Luo ignoró por completo las advertencias. «Lamentarás no haber aceptado mi primera oferta», dijo con calma. «Así que no quiero arrepentimientos». Fang entrecerró los ojos y sonrió con malicia. «Ya que mi hermano está involucrado», añadió, «sumaré 5 millones más. Si ganas, serán tuyos». Su voz se volvió fría. «Pero si pierdes, quiero que te arrodilles frente a mí y te golpees la cara, diciendo que eres una basura». Luoqi estalló de inmediato. «¿Estás insultando a mi jefe?». Fang la miró con desprecio. «Sí, exactamente». Para sorpresa de todos, Luo sonrió. «Si deseas regalarme dinero, estoy dispuesto a aceptarlo», respondió. «Ahora dime, ¿cómo vamos a jugar?». Sang señaló un hoyo cercano. «Tendremos 5 bolas por persona», explicó. «Sumaremos la distancia de las 5 bolas al hoyo. Gana quien tenga el menor valor acumulado». Sang tomó su bolsa, sacó el palo y se colocó con seguridad. «Empecemos». El golpe resonó limpio. La primera bola voló con una trayectoria perfecta y cayó a 1,3 metros del hoyo. Luoqi sintió un nudo en el estómago. «Es un verdadero maestro. Casi hace un hoyo en uno». «El jefe está en peligro». Fang aplaudió, riendo. «Tus habilidades siguen siendo las mejores de la ciudad». Sang sacudió la cabeza con falsa modestia. «Es una pena que el palo no sea lo suficientemente bueno», dijo. «De lo contrario, habría caído aún más cerca». Hwasong tragó saliva. «El golf se perfecciona con los años. El presidente Luo es demasiado joven. ¿Cómo podría superarlo?», pensó. Lo peor era que todo el grupo Luo estaba apostado en esta contienda. Sang se giró hacia Luo. «Tu turno»,
dijo. Adelante. En ese instante, Luo recibió un mensaje del sistema. Como tienes una deuda, no puedes activar el intercambio de habilidades. Luo respondió mentalmente con frialdad. No te preocupes. Tengo mi propio camino. Alzó la vista y miró a San con impaciencia. Haz que pongan las 5 bolas de una vez, dijo. No tengo tiempo que perder. Mientras él se preparaba para su primer tiro, Loki se inclinó hacia Hwansong y susurró con nerviosismo. ¿Crees que el jefe pueda hacerlo? Sang es realmente poderoso. Hwansong suspiró con amargura. Ahora solo podemos esperar que Dios nos ayude. Sin embargo, Luo estaba completamente tranquilo. En su interior, pensaba con claridad. Ya he comprendido por completo mi energía interna, cosas como el control aéreo no están fuera de mi alcance. Ajustó el agarre del palo, la energía recorrió su cuerpo, y entonces golpeó. Vamos, jefe, murmuró Loki, juntando las palmas de sus manos. Gane. Lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. La bola entró directamente al hoyo. Hubo un silencio absoluto, pero no terminó ahí. El segundo golpe, hoyo en uno, el tercero, hoyo en uno, el cuarto, hoyo en uno, el quinto, hoyo en uno, 5 golpes, 5 hoyos en uno consecutivos. Hwansong se quitó los lentes, incrédulo. El jefe, está loco. Sang pasó de la satisfacción confiada a la incredulidad absoluta. Sus ojos se abrieron como platos mientras veía cómo todas las bolas caían en el hoyo. Luo lanzó el palo con desinterés a una de las mujeres de Sang. ¿Quieres continuar?, preguntó con calma. Sang negó lentamente con la cabeza. He perdido. Fang explotó de inmediato. ¿Cómo te atreves a fingir que eres malo para ganar?, rugió. Esto es una trampa. Luo lo miró con indiferencia. Ese no es mi problema, respondió. Tú también podrías hacerlo, si fueras capaz. Luego añadió con frialdad. Eres un jefe deslumbrante. No, ¿de verdad estás llorando por perder solo 5 millones? Sang giró la cabeza hacia donde se encontraba Fang. Lo siento, dijo. El pedido de este año. No puedo dártelo. Fang apretó los dientes. Lo que perdí hoy, lo recuperaré el doble en el futuro. Luo no se inmutó. Eso no es asunto mío. Sang, aún confundido, no pudo evitar preguntar. ¿Cómo lo hiciste? Luo sonrió levemente. Primero firma el contrato, respondió. Luego te lo diré. Cuando todo terminó, el grupo se retiró del campo de golf. Loki no pudo contenerse. Jefe, preguntó, ¿era verdad lo que le dijiste a ese tipo? ¿De verdad practicaste durante 10 años? Luo solo sonrió, y no respondió. Hwansong, en cambio, cambió el tema con cautela. Presidente Luo, ¿ha oído hablar de la pandilla del dragón negro? Luo lo miró de reojo. Vicepresidente, ¿también estás relacionado con ellos? Hwansong se estremeció al escuchar esa pregunta. Presidente, la pandilla del dragón negro es la organización clandestina más grande de la ciudad, respondió con voz baja. Controlan negocios en casi todas las calles y callejones. La gente común no puede hacer nada contra ellos. Luo frunció el ceño. Entonces, ¿qué quieres decir? Hwansong respiró hondo. ¿Sabe por qué Testbud siempre pudo suprimir al grupo Luo? ¿Y por qué el jefe anterior ni siquiera se atrevió a resistirse y terminó vendiendo la empresa? Luo no lo interrumpió. Sigue hablando. En sus primeros años, Fang rescató a Lon Sanqui cuando no tenía a dónde ir, continuó Hwansong. Desde entonces, ambos mantuvieron una relación muy cercana. Hizo una pausa, como si dudara en seguir. El grupo Luo estuvo a punto de demandarlos por competencia ilegal, pero el jefe anterior fue secuestrado. Casi lo arrojan al mar para alimentar a los peces. Después de ser rescatado, añadió, vendió el grupo al jefe Chu y abandonó la ciudad. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber de él. Luo entrecerró los ojos. ¿Y qué intentas decir con todo esto? Hwansong bajó la cabeza. Que si pudiéramos reconciliarnos con Fang, sería lo mejor. La pandilla del dragón negro no es algo que personas como nosotros puedan permitirse provocar. ¿Me estás pidiendo que firme un trato desigual?, preguntó Luo con frialdad. Antes de que Hwansong respondiera, Loki intervino. No creo que la policía sea incapaz de lidiar con ellos. Luo no respondió de inmediato. Simplemente subió al coche. Regresemos a la empresa. Un tiempo después, ya de vuelta, Simeng entró a su oficina con varios documentos en la mano. Presidente Luo, dijo, he preparado esto. Él tomó los papeles y los revisó. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Información de antiguos clientes de Testbuds, explicó ella. Ya está clasificada y lista. Podemos atacarlos uno por uno y convertirlos en nuestros propios clientes. Luo dijo con seriedad. Si necesitas ayuda, solo dilo.
Simen dudó un instante antes de continuar. Jefe, Yang Jong-chun, de la fábrica de plásticos, podría serle útil. Tiene una relación muy cercana con Fang y es su cliente desde hace años. Nunca lo intentamos convencer antes porque no tuvimos la oportunidad de conocerlo. Luo terminó de leer los documentos, pensativo. Luego levantó la mirada hacia Loki. Mañana iremos a la fábrica de plásticos, ordenó. Quiero conocer a ese señor en persona. Loki lo miró con curiosidad. Jefe, ¿tiene alguna manera de hacerlo nuestro?, preguntó. Luo solo se rió, sin dar más explicaciones. Mientras tanto, en la sede de la NSA, un agente informaba con seriedad a su superior. La información del inicio de sesión apareció en la ciudad de Jiang. El superior reflexionó unos segundos antes de responder. Envía a alguien para que contacte con esa persona en secreto, mientras no represente un problema mayor. Deberá ser absorbido por la organización, entendido. Al mismo tiempo, en su casa, Luo estaba sentado con los ojos cerrados. Su energía se extendía silenciosamente, como una red invisible, usando su habilidad. Investigaba a fondo a su próximo objetivo. Hombre rico, murmuró, le gusta fumar y beber, pero no las mujeres hermosas. Eso lo hizo fruncir el ceño. Interesante. Entonces debe haber algo que no sea fácil de descifrar. Cuando se encontraran, quería estar preparado. Un tiempo después, el coche se detuvo frente a la fábrica de plásticos. Loki miró a Luo con curiosidad. Jefe, ¿su plan realmente es conocer en persona a Yang Jong-chun? Luo respondió con una ligera risa. Tengo cara para eso, dijo, pero me temo que esta vez tengo un plan diferente. Miró hacia el edificio. Es hora de ver si funciona. Fueron guiados hasta la oficina del director, quien ordenó que los dejaran pasar. Apenas vio a Luo, sonrió. Has resuelto varios pedidos importantes para el Festival del Medio Otoño, dijo. Parece que juegas bien tus cartas. Luo negó con calma. No hace falta ser tan descortés, respondió. He venido solo a hablar de negocios. Se paró frente a él. Actualmente, usted gasta más de $500,000 con el grupo TAST. Con nosotros, ese mismo contrato le costaría $450,000. Espero que lo considere. Yang soltó una risa burlona. ¿Considerarlo?, repitió. Mi abuela lo consideraría. Tomó los documentos que le había presentado y los lanzó al aire. Conozco muy bien al grupo TAST, aunque su grupo sea más barato, no merece mi atención. Luo cerró los ojos lentamente, luego habló con voz tranquila, casi suave. Será mejor que se calme, dijo. No querrá volver a desmayarse como hace 3 días. Yang golpeó la mesa con fuerza. ¿Me investigaste?, exigió saber. Luo lo miró con indiferencia. No lo sé con certeza, respondió. Pero estás muriendo de una enfermedad grave. En 4 días volverás a caer en coma. Hizo una pausa. Créelo o no, depende de ti. Yang tragó saliva, intentando mantener la compostura. Esto no es más que una charla alarmista, replicó, aunque su voz ya no era firme. Luo, antes de salir, se detuvo en la puerta. Será mejor que conserves el contrato, dijo apenas girándose. No acepto pedazos de papel sucio. Cerró la puerta detrás de sí. Desde dentro, Yang gritó, lárguense. Creen que me asustan, pero cuando el silencio volvió, se quedó pensativo. Verificar el contrato no cuesta nada, pensó, solo por si acaso. 4 días después, Loki estaba de pie frente a la oficina de Luo cuando Hwansong se le acercó. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Yang regresó, respondió ella. Trajo el contrato firmado y subió el monto en $1,000,000. Hwansong se quedó atónito. ¿Qué? Estás diciendo tonterías. Deberíamos estar agradecidos solo con que firme. ¿Cómo es posible que incluso haya aumentado el precio? Antes de que pudiera decir algo más, la puerta del despacho se abrió. Yang salió, inclinándose profundamente. Gracias, presidente Luo, dijo con sinceridad. Gracias por darme esta oportunidad. Estos 5 millones realmente valieron la pena. Hwansong y Loki se quedaron sin palabras. Cuando Yang se fue, Loki no pudo contenerse. El jefe es realmente invencible. No solo firmó el contrato, ganó 5 millones más. Al anochecer, Sang, su hermano, le hizo una llamada apresurado. Encontré al topo del grupo, dijo con voz grave. Dame 1 minuto, respondió Luo. Ya voy. En la sala de seguridad del grupo Luofang, Luo se encontró con su hermano. ¿Cuál es la situación?, preguntó. Dong Gai intentó manipular el horno de la fábrica, respondió Sang. Lo atrapé en el acto. Déjalo sentarse, ordenó Luo. Sang frunció el ceño. ¿Por qué dejar sentarse a un tipo como este? Dong Gai, visiblemente nervioso, habló apresurado. Presidente Luo, controle a su subordinado. Luo lo interrumpió con calma.
ese es mi hermano. Y ahora solo quiero preguntarte algo. ¿Estarías dispuesto a testificar sobre la competencia desleal de Fang en la corte? Don Gai apretó los dientes y soltó una risa nerviosa. ¿No sabes quién está detrás de Fang? Dijo. Nada menos que la pandilla del dragón negro. Puedo protegerte a ti y a tu familia. Cuando todo termine, te daré 2 millones para sacarte de la ciudad, le propuso Luo. ¿Solo tú?, preguntó Don Gai entre risas. Luo no respondió de inmediato. Se giró hacia Sang. Esta es la dirección de su esposa, sus hijos y su amante, dijo con total naturalidad. Ve a recogerlos. Esta noche será la última vez que los vea. El rostro de Don Gai se volvió tenso y se levantó de golpe. Espera, gritó. Haré lo que quieras, te lo prometo. Luo sonrió. Eso pensé. Luego miró a Sang. En la corte, añadió, quiero que te muestres humilde frente a la gente. Gana popularidad. Necesito que tomes el control de la audiencia, porque luego te servirá para cuando tomes el control del grupo Luo. El día del juicio, una reportera hablaba frente a las cámaras. Hoy se lleva a cabo la audiencia por la demanda de Chen Jianbai contra el grupo Luofang. En ese momento, Luo llamó a Sang. No te pongas nervioso, dijo con voz tranquila, yo te cubriré. Sentado en una cafetería, observaba el movimiento de la calle tras el cristal. Hoy, por fin puedo cerrar este capítulo, pensó. La voz del sistema resonó en su mente. Aclara tu mente. ¿Sabes ya cómo pagarás la deuda? Antes de que pudiera responder, una voz familiar sonó a su lado. Aún espero que puedas cooperar con la policía. Era Qingling. Mientras tanto, en el tribunal, el juez habló con solemnidad. En el caso de fraude actualmente en curso, si el demandado tiene nuevas declaraciones, puede presentarlas ahora. El abogado del demandado se levantó. Creemos que nuestro cliente fue amenazado, dijo. La grabación presentada es falsa. Sang, actuando como abogado, respondió de inmediato. ¿Y qué pruebas tienen para afirmar que es falsa? ¿O acaso todo es producto de mi imaginación? Wansong, sentado a su lado, no pudo evitar pensar, es realmente competente. Por el auricular, recibió la confirmación, todo va bien. El abogado del demandado volvió a levantarse. Hemos presentado un informe forense, dijo. La víctima falleció por una muerte súbita causada por consumo excesivo de conservantes. Es una evidencia concluyente. Sang se burló. Eso es una tontería. El juez golpeó el mazo. Orden, preste atención a la argumentación del demandado. En la cafetería, Luo habló en voz baja por su auricular. Sang, dijo, la esposa de Fueyu le está siendo infiel. Úsalo, haz que pierda el control. Sang se puso de pie y habló con respeto. Su señoría, me disculpo por interrumpir, pero tengo 2 dudas fundamentales sobre este caso. El juez asintió, indicándole que continuara. La primera, dijo Sang, es que el médico forense que firmó el informe de la autopsia renunció y abandonó la ciudad poco después de emitirlo. ¿No le parece extraño? La segunda, continuó, es que el demandado ha difundido en múltiples ocasiones noticias falsas. Entonces me pregunto, ¿es realmente creíble el informe que presentó? El abogado del demandado se levantó de inmediato. Objeción, exclamó. La otra parte está confundiendo los hechos. La audiencia de hoy no trata ese tema. Sang lo señaló con firmeza. Todo lo que he mencionado, dijo, está directamente relacionado con la culpabilidad en este caso. El abogado intentó defenderse. Disparates, ustedes son culpables. Sang fue tajante. Correcto, tú no tienes un corazón culpable. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sino una deficiencia renal. ¿Puedes repetir eso?, preguntó el abogado, sobresaltado. Sang lo miró fijamente. No se preocupe, abogado Fueyu, dijo con aparente calma. De lo contrario, alguien podría pensar que su esposa se fue con otro hombre debido a su deficiencia renal. El rostro de Fueyu se descompuso y perdió el control. ¿Cómo te atreves? El juez golpeó el mazo. Silencio en la sala, pero Fueyu, completamente fuera de sí, gritó, cállese. Eso fue suficiente. Guardias, ordenó el juez. Sáquenlo inmediatamente del tribunal, no me refería a usted. Intentó justificarse el abogado mientras se lo llevaban, pero nadie lo escuchó. Mientras tanto, en la cafetería, Luo cerró su portátil. Eso es todo, murmuró. Tontos de la pandilla del dragón negro. Se acerca su final. Luego miró a Qingling junto a él. Dime, preguntó con calma. Aún están reclutando policías auxiliares. Mientras tanto, en la ciudad de Xiai, dentro de la casa de la familia Li, Su Li se maquillaba tranquilamente frente al espejo cuando escuchó una voz infantil. Tía. Ella se giró sorprendida. ¿Ve?, preguntó al verla. ¿Qué ocurre? La niña corrió hacia ella y habló con nerviosismo. Era la pequeña que Luo había salvado tiempo atrás. Hace mucho que no veo al hermano, dijo con timidez. ¿Está enojado conmigo?, preguntó.
Sully se agachó frente a ella y sonrió con ternura. ¿Cómo podría alguien enojarse contigo? Si eres tan linda, tenemos que darnos prisa, dijo una voz fuera de la habitación. Si salimos tarde, el tráfico hacia el aeropuerto será un dolor de cabeza. Sully miró a la niña y sonrió. No te preocupes, le dijo con suavidad, iremos a agradecerle a tu hermano mayor. Él no está enojado contigo. La cargó en brazos y dijo, vamos. Y juntas salieron rumbo a la ciudad de Jiang. En esa misma ciudad, Qinglin estaba sentada en una banca, hablando por teléfono con su padre. Papá, dijo con seriedad, Xiao Su baja de la montaña hoy. ¿Mandaste a alguien a recogerla? Del otro lado, la respuesta fue despreocupada. Ella se llevó sus cosas personales y dijo que iba a salir a divertirse unos días. Solo asegúrate de estar atenta a sus llamadas. Qinglin frunció el ceño. Divertirse, repitió, ha estado más de 10 años en la montaña. ¿Cómo puedes pensar que estará bien sola? Su voz endureció. ¿De verdad eres su padre? Ha practicado artes marciales durante 10 años. Respondió él. A menos que alguien use un arma, nadie podría detenerla. Qinglin colgó con frustración. Irresponsable. Al otro lado, el hombre tiró el teléfono sobre la mesa. Las chicas de hoy, murmuró, son demasiado irrespetuosas. Qinglin intentó llamar a su hermana, pero recibió una respuesta de la contestadora automática, número no disponible. Padre e hija son iguales. Pensó enojada. Mientras tanto, en la estación de trenes de Jiang, Xiao Su acababa de llegar. Esta vez, se dijo, me convertiré en policía como mi papá y mi hermana. Luego frunció el ceño. Pero, como llegó a la sucursal regional de Guanmin, tras unos segundos, se dio una palmada en la frente. Va, puedo encontrar el camino yo sola. Sonrió, orgullosa de sí misma. Casi al mismo tiempo, Lu había llegado a ese mismo distrito y estaba frente a la sucursal de policía. Cuando me convierta en oficial auxiliar, erradicar a la pandilla del dragón negro será mucho más sencillo, pensó. En ese instante, su teléfono vibró. Lu, sonó una voz familiar. Jefe Chu, ¿qué puedo hacer por usted? Preguntó. ¿Tienes tiempo para cenar esta noche? Preguntó Chu Junxion. Aunque Lu aún no sabía qué pretendía, no podía rechazar la invitación, así que solo pidió la hora para llegar puntual. A las 9 de la noche, respondió Junxion. Te estaré esperando. A las 8:30 de la noche, en el pabellón Chonsan, Len lo recibió con una leve inclinación. Te están esperando dentro. Junxion le hizo una seña a Luo para que se acercara a la mesa. Mientras él lo hacía, pensaba con frialdad que debía persuadirlo costara lo que costara. Si lo lograba, Lon Sankui no tendría más opción que abandonarlo. Luo tomó asiento y fue directo al punto. ¿Por qué me buscabas esta vez? Jefe Chu, Junxion sirvió té con calma antes de responder. Dime algo, preguntó. ¿Conoces a la pandilla del dragón negro? Luo alzó la mirada. ¿Qué quieres decir con eso? Esa pandilla controla negocios ilegales en toda la ciudad, explicó Junxion. Son criminales de pies a cabeza. Luo lo observó con atención. ¿Estás siendo presionado por ellos? Preguntó. Junxion soltó una carcajada. Lon Sankui no puede permitirse provocarme así, dijo. También lo invité a la cena. Finge que te reconcilias con él. Y luego cuando te hayas establecido, puedes hacer un movimiento. Luo guardó silencio, pero en su mente hacía cálculos. Aún faltan 5 días para que salgan los resultados de la policía auxiliar. También debo considerar la seguridad de mi hermana y de los demás. Finalmente habló. De acuerdo. Estoy a su disposición. Junxion rió satisfecho. Sabía que eras alguien con cabeza, dijo. La verdad es raro que un joven contenga su impulso. Me agradas bastante. Luego cambió de tema de forma abrupta. ¿De verdad no quieres casarte con mi hija? Luo se quedó un segundo en silencio antes de responder con honestidad. Me estoy concentrando en mi carrera, dijo. Aún es pronto para pensar en matrimonio. A las 9:30, alguien entró apresuradamente. Disculpe la tardanza, señor Chu. Junxion agitó la mano con una sonrisa. Olvídalo. Luego se giró hacia Len y dijo, ordena que sirvan los platos. Una mujer se acercó para atender la mesa. En ese momento, el recién llegado, Lon Sankui, frunció el ceño. ¿Por qué hay otra persona aquí además de nosotros? Preguntó. Antes de que Junxion respondiera, él levantó la mano. Está bien, no tengo otra opción más que quedarme. Miró a la mujer que servía y ordenó, trae 3 botellas de vodka. Mientras tanto, pensaba con una sonrisa peligrosa, si este muchacho realmente tiene buenas artes marciales, lo sabré con solo beber una copa con él. Junxion frunció el ceño, inquieto. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó. Lon Sankui sonrió de lado. Si quieres que te soporte, dijo mirando a Luo. Entonces bebe 2 botellas completas. Sin decir una palabra más, Luo se puso de pie, tomó las botellas y se las bebió de un solo trago.
El líquido ardió al bajar por su garganta, pero lo que no esperaba es que San Kui le estrellara una botella directamente en la cabeza. El golpe fue brutal, mientras su visión se sacudía. San Kui pensó con frialdad, la fuerza interna que vertía en el alcohol estaba siendo absorbida. Junxion se levantó de su asiento, alarmado. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz grave. Lon San Kui habló con indiferencia. Considera esas 2 botellas como una forma de enmendar las cosas, dijo, y como el precio por haber matado a mis hombres. Junxion se acercó a Luo. ¿Estás bien?, le preguntó. ¿Necesitas que te lleve al hospital? Luo negó con la cabeza, y pensó con frialdad. Si no fuera por la técnica de cambio de tendones, ese golpe me habría matado. Luego miró fijamente a Lon San Kui. ¿Estás satisfecho ahora con tu venganza? Lon San Kui guardó silencio unos segundos antes de responder. El señor Chu se ofreció personalmente a protegerte, admitió, y no me atrevo a presionarte más. Por dentro, sabía la verdad, no era su oponente en este momento. Así que debía planificar todo. Luo asintió levemente. Entonces, gracias. Lon San Kui se giró hacia Junxion. Gracias por la invitación, señor Chu. Luego añadió con calma. Si no hay nada más, me retiraré primero. Junxion lo miró con atención. Espero que cumplas tu promesa. Mientras yo esté al mando, la pandilla del dragón negro no tomará la iniciativa de atacar a este chico, respondió él. Con eso dicho, salió del salón. Ya dentro del automóvil, Lon San Kui habló con frialdad. Daiwan, Leng Bao, difundan el mensaje, ordenó. Desde hoy, están expulsados de la organización. Daiwan se alarmó. No hicimos nada malo. Por favor, no nos expulse. Leng Bao dudó un instante antes de preguntar, ¿ese Chu Junxion es tan importante? Lon San Kui soltó una risa fría. No se preocupen, respondió. Solo cumplan la misión. Sus ojos brillaron con intención asesina. Deben acabar con Luo. Ambos asintieron sin dudar. Esa misma noche, en casa, Luo permanecía en silencio. ¿Por qué Lon San Kui está tan empeñado en matarme?, se preguntó. En ese momento, su teléfono sonó. «Hola», respondió. Era Qingling. Mañana por la mañana, dijo, los familiares de la niña que salvaste vendrán a agradecerte en persona. Mientras colgaba, Luo se vendaba la herida en silencio. Ojalá realmente haya encontrado a sus padres, pensó. A la mañana siguiente, alguien tocó la puerta con insistencia. Ya voy, gruñó Luo. No soy un criminal como para tocar así. Cuando abrió, una pequeña figura salió corriendo hacia él. Hermano mayor, gritó la niña, lanzándose a sus brazos. Invité a mi tía. Luo la alzó instintivamente. Estás más gordita, dijo con una sonrisa sincera. La mujer detrás de ella dio un paso al frente. Soy Sully. Se presentó con calma. Luo apenas la miró, y respondió sin mayor problema, presentándose. Sully se giró hacia su hermana. Llévate a la oficial y a mi sobrina a comprar algo. Quiero hablar un momento con él. Cuando quedaron solos, ambos se miraron y se reconocieron al instante. Sully se sonrojó. Desde que te di mi primera vez, dijo en voz baja, y desde que salvaste a mi sobrina. Para mí, ya eres mi hombre. Luo desvió la mirada, visiblemente sonrojado. ¿De verdad pasó eso?, preguntó, fingiendo confusión. Sully sacó una tarjeta y se la entregó. Si quieres volver a verme, ven a la ciudad de Xianai. Se dio la vuelta antes de irse. Depende de ti venir o no. La puerta se cerró, y Luo se dejó caer en el sofá. ¿De verdad existe una mujer así?, murmuró. Miró sus manos y se preguntó, ¿soy capaz de asumir esa responsabilidad ahora? Su expresión se endureció. Solo soy una maldición. Todo el que se acerca a mí, termina destruido. Se levantó, tomó su chaleco y salió mientras hablaba por teléfono. Hermano, préstame las llaves del auto. No lo rayes, respondió Sang del otro lado de la línea. Luo bajó las escaleras y se subió al coche, sin saber que alguien lo observaba desde las sombras. Leng Bao habló por teléfono en voz baja. El chico ya salió, he instalado el rastreador en el vehículo. Dile a los demás que esperen y observen el cambio de posición. El objetivo acaba de moverse. Arrojó un fajo de billetes a un hombre cercano. Cuida tu boca. Él asintió rápidamente. La cuidaré bien. Daiwan se colocó detrás del hombre y dobló una llave metálica con una sola mano. Esto es lo que te pasará si andas de boca floja, dijo con voz helada. Subió al camión junto a Leng Bao y este marcó un número. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Del otro lado, la voz de Lon San Kui respondió sin emoción. Encuentren un lugar sin cámaras. Quiero a ese chico muerto. Mientras tanto, Luo avanzaba por la carretera mientras lo invadían sus pensamientos. Ya tengo el grupo Luofang y 600 millones que se desembolsarán a final de año. Cuando me convierta oficialmente en policía, podré erradicar naturalmente a la pandilla del dragón negro.
pero otra duda surgió en su mente. ¿De verdad debería buscar la cúspide de las artes marciales de la que habló el sistema? En el camión, Leng Bao habló con Daiwan. Ese chico es un maestro de artes marciales. Cubre la parte frontal del vehículo con energía interna. No te preocupes, respondió Daiwan, está hecho. El camión aceleró a toda velocidad. En el coche, Luo soltó un suspiro. ¿Debería acompañar a Sully? ¿Debería decirle que sí o que no? Se preguntó, y no tuvo tiempo de pensar más. El camión lo embistió de frente, el choque fue brutal. Él salió despedido del coche, rodando violentamente por el asfalto hasta quedar tendido en el suelo. El camión se detuvo con un chirrido seco, las puertas se abrieron. Leng Bao y Daiwan descendieron lentamente, mirándolo desde arriba. Ahí está, dijo uno de ellos. Daiwan lo miró con una sonrisa torcida. San Kui me envió, dijo sin rodeos, hoy no tiene suerte. Lo tomó del cuello con fuerza brutal y levantó el puño, concentrando energía interna para acabarlo de un solo golpe. Pero Luo reaccionó a tiempo, apoyó una mano contra el suelo, liberó energía y se impulsó hacia un lado, escapando por centímetros. En el siguiente instante, atacó con un golpe directo a la garganta. Luego, sin darle respiro, un puñetazo cargado de energía atravesó su pecho. El cuerpo cayó al suelo, inerte. Luo se giró lentamente. ¿Y tú?, murmuró, mirando a Leng Bao, si quieres matarme. Ven. Leng Bao rugió y corrió hacia él, lanzando un cuchillo con todas sus fuerzas. Luo lo esquivó sin dificultad, y el cuchillo terminó impactando en alguien más, antes de que pudiera contraatacar. Leng Bao agarró a Daiwan y huyó a toda velocidad, desapareciendo. Luo respiró hondo. Odioso, murmuró. El choque fue grave, verifica si alguien más sigue con vida. El sistema apareció frente a él, vestido con una bata médica. Anfitrión, ¿quieres tratamiento? Cuesta 10.000 puntos, comentó. Solo sana mis piernas, respondió Luo. Nada más. Confirmado, respondió el sistema. En ese momento, alguien descendió de un coche cercano. ¿Hay alguien con vida?, preguntó con urgencia. Al ver a Luo herido, no dudó ni un segundo, sacó su teléfono y llamó al hospital. Tranquilo, le dijo, todo estará bien. Lo acompañó durante todo el procedimiento. Un rato después, en el hospital, alguien tocó la puerta antes de entrar. Buenas noches, dijo un oficial. ¿Es usted el tío del herido? El hombre que estaba a su lado se quedó helado. Con la comida a medio camino, sacó rápidamente sus documentos, y habló enojado. Solo tengo 22 años, no hay forma de que sea su tío. El oficial parpadeó, confundido. Unos días después, en el distrito Guanmin, una multitud se congregaba para registrarse en el entrenamiento de policías auxiliares. Luo observó el lugar unos segundos antes de sacar su teléfono. Primero llamó a su hermano, Sang. Encárgate del grupo y presta especial atención a tu seguridad. Sang suspiró al otro lado. Sé que no puedo ayudarte mucho, respondió, pero recuerda algo, donde hay vida, también hay esperanza. Lo sé, dijo Luo. Colgó y marcó otro número. Ruyi, dijo cuando su hermana respondió, ten más cuidado cuando salgas últimamente, si notas algo extraño, díselo a Sang de inmediato. ¿Qué está pasando?, preguntó ella, inquieta. Nada, respondió él con calma, todo estará bien pronto, solo, sé cuidadosa. Colgó, luego dio un paso al frente y completó el registro. El oficial a cargo alzó la voz, todos los reclutas deben reunirse en el patio trasero y mantener el orden. En ese momento, alguien llegó apresurado. Señor, ¿no llegué tarde?, preguntó un joven. Luo lo reconoció al instante, era Wang, el hombre que lo había ayudado tras el accidente. El registro es solo para jóvenes menores de 25 años, respondió el oficial. Wang frunció el ceño, dejando caer su documento sobre la mesa. Tengo 22. El oficial lo miró un segundo más, y asintió. Luo se sorprendió al verlo allí, así que él también viene a presentar la prueba, pensó. Síganme al campo de tiro, ordenó el responsable. Comenzaremos el entrenamiento. Mientras caminaban, Wang miró de reojo a Luo. Te recuperaste muy rápido de tus heridas, comentó. Usé una habilidad ancestral, respondió Luo. Es bastante útil para sanar lesiones. Wang abrió los ojos, impresionado. Eso es increíble. En el campo de tiro, un hombre de aspecto serio se presentó. Soy Yang, su instructor, dijo. Espero que nos llevemos bien. Luego alzó la voz. Todos, giren a la derecha. Hizo una pausa. Correrán 30 vueltas alrededor del campo de tiro para calentar las piernas. El grupo comenzó a moverse. Mientras corrían, Wang se inclinó hacia Luo y murmuró con una sonrisa, oye, mira hacia ese lado. Hay una chica bastante guapa. Luo giró la cabeza por reflejo, pero enseguida apartó la mirada.
Ya no me interesan las chicas, dijo con frialdad. Wang sintió un escalofrío. Luo siguió corriendo, con la mirada fija al frente. En su mente solo había una cosa: destruir a la pandilla del dragón negro. Nada más importaba. Así concluye la primera temporada. Lamentablemente, tras investigar el manual, se confirmó que la obra fue cancelada. Aún así, espero de corazón que hayan disfrutado la historia, los personajes y cada momento del viaje tanto como yo al traerlo para ustedes. Gracias por acompañarme hasta aquí. Su apoyo es lo que hace posible seguir contando historias como esta. Nos vemos en la próxima aventura. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.